Hola, buenos días a todos, empresarios y empresarias. Bienvenidos todos a COE Aragón. Quiero agradecer a Patricia Díez, directora de Asuntos Europeos de Vinces, su presencia hoy con nosotros, así como Jorge Alonso, director de Internacional de COE, y muy especialmente a los dos miembros del Parlamento Europeo, Rosa Serrano Sierra y Borja Jiménez Larraz, aragoneses, que estoy seguro apoyarán los intereses de nuestra región desde la atalaya privilegiada de Bruselas. Me complace inaugurar hoy la jornada del título Aragón ante el reto europeo. Apenas 2 meses después de las elecciones europeas y con 5 años de ciclo institucional europeo por delante, hasta el 2029, en los que España, el cuarto Estado miembro con mayor número de diputados, tiene un importante margen de influencia. 5 años en los que, sin duda, se afrontarán desafíos concretos como la escasez de mano de obra cualificada, la despoblación y el envejecimiento demográfico, las comunicaciones fronterizas, la adaptación de los efectos del cambio climático o la política agraria común, entre otros. Y todo ello en un entorno geoestratégico de inseguridad con la invasión de Rusia en Ucrania. El difícil acceso a la financiación por parte de la economía real es otro aspecto que no podemos olvidar. Los fondos Next Generation no han desplegado todavía todo su potencial, pero además hay otros programas como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional hasta el 2027 o el Programa Marco de Investigación Horizonte Europa, dotado con 95.000 millones de euros que merecen una mayor atención por parte de las empresas. Desde COE estamos convencidos de que el periodo 2024-2029 supone una gran oportunidad para la Unión Europea que sitúe la competitividad y el crecimiento económico en el centro de sus políticas y adquiera una mayor fortaleza con el contexto internacional actual. Hoy también celebramos que la red Enterprise Europe Network, de la cual COE es representante en Aragón, ha cumplido 15 años. La red europea es un instrumento esencial para apoyar la internacionalización de nuestras empresas y desde su creación en el 2008 ha solucionado con éxito más de 20.000 consultas de pymes aragonesas. No me extiendo más para poder dar paso a las intervenciones de los ponentes, que en este caso intervendrá Patricia Díez. Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias, presidente, director general, Jesús, Jorge, todos aquí. Es un placer para mí estar aquí, casi más también una responsabilidad por ser de aquí, de Zaragoza, o sea que estoy con amigos y caras muy conocidas y queridas. Bien, yo lo que antes un pelín de bagaje mío, trayectoria profesional, estoy aquí ahora como directora de Asuntos Europeos de Vinces, un despacho de consultoría estratégica en asuntos públicos y regulatorios, pero previamente desarrollé toda mi carrera profesional, prácticamente toda, en COE. Y dentro de COE, el COE Bruselas. Por eso me alegro de ver también a Borja aquí, con quien he compartido muchos. Rosa, enhorabuena igual. Tendremos ocasión de hablar y compartir y colaborar juntos seguros. Entonces, por esta doble razón, tanto porque soy de Zaragoza como por estar también, gracias Jesús, en casa, pues es un placer estar aquí. Y yo voy a estructurar mi intervención en 4 partes. Voy a intentar ser sintética, ¿vale?, para dejar tiempo para las preguntas, comentarios, observaciones que podáis tener, que me imagino que serán bastantes con respecto al contexto actual, ¿no?, en el que se encuentra la Unión Europea y que el presidente ha descrito muy bien. Entonces, en primer lugar, quería dar una pincelada de datos que siempre nos ayudan a contextualizar. En segundo lugar, cuáles han sido las claves del resultado electoral en el Parlamento Europeo, también con un guiño a España, porque tienen muy buenas posiciones, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen una situación de liderazgo en sus respectivos grupos políticos europeos y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En tercer lugar, las prioridades de la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea,
porque de ello también ya sabemos cuáles son sus prioridades políticas. Y, por último, una conclusión y valoración considerando las prioridades también de COE, ¿vale?, en las que aquí COE Aragón también participó activamente y que veremos que se corresponden con las prioridades de la presidenta von der Leyen. Otra cosa es cómo se pongan en marcha, que esa es la gran incógnita. Pero bueno, volviendo al principio, ¿no?, el contexto, por contextualizar, a nivel, lo que son a nivel de cifras de Unión Europea, cuando ha tenido para situarnos como actor global, pero la Unión Europea en términos de población, ¿vale?, son 447 millones de habitantes en 2021, ¿vale?, ya no son un poquito menos que 450 millones de habitantes, que representa solo, no llega al 5% de la población mundial. ¿Vale? China representa el 18%, con más de 1.400 millones de habitantes, seguida muy de cerca de la India, con un 17,8% la India de población mundial. ¿Vale? Entonces, eso es por poner en situación. En términos de PIB mundial, el PIB mundial, la Unión Europea no llega al 15%, ¿vale?, no llega al 15%, China es el 17% también. O sea, es el 17, Unión Europea, China, Estados Unidos supera, pero por poco, a la Unión Europea, y estamos hablando, y la India, similar a China, está muy a cierta distancia, pero le está ganando peso, es decir, y ya la economía occidental, lo que es el bloque occidental, Estados Unidos más la Unión Europea, no supera a China, y ahí también entendemos la rivalidad de Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos, en términos de economía mundial, es la primera economía mundial, pero seguida muy de cerca por China. Y ahí entendemos solo con estas magnitudes, más luego la rivalidad que está en términos de comercio, pero no solo de comercio, sino de acceso a materias primas críticas y demás inputs necesarios para la economía, pero también a nivel de crecimiento económico y diferentes modelos políticos. Porque aquí no estamos hablando solo de competimos por economías, que por supuesto, marcos regulatorios también, pero estamos compitiendo desde hace tiempo más del que por modelos políticos. Estamos hablando de democracia versus surgimiento, sino, digamos, consolidación y fortalecimiento de los sistemas que se han dado a llamar iliberales, pero hoy lo dejo porque ese es uno de los temas también muy importantes a tener en cuenta en esta legislatura europea a nivel global. Todo esto a nivel de la legislatura anterior, por continuar las claves de la 2019-24, han estado caracterizadas por acontecimientos totalmente imprevistos e inéditos que han forzado las costuras del proyecto europeo, que no es proyecto europeo, se llama proyecto europeo porque está en constante construcción, no porque vaya a revertir, ¿vale?, aunque ese riesgo también está, pero está la Unión Europea, es la única entidad es un proyecto único en el mundo, por eso lo llamamos proyecto, no porque vaya a desaparecer ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, en 2019, a poco de entrar del nuevo mandato, iniciarse el nuevo mandato de Ursula von der Leyen como presidenta acabamos de salir de la gran crisis financiera, ¿vale?, que duró prácticamente una década, y nos encontramos con una pandemia en los 2 años, menos de 2 años, una pandemia, bueno, que supuso pues eso, un bajón enorme de la actividad económica, con unos efectos también muy, digamos, casi prácticamente de debacle económica y social, y había que potenciar todo esto. Entonces se crean unos fondos y la única manera de salir adelante era uniendo fuerzas, con un programa inédito, y esto sí que lo queremos recordar, un programa inédito que surgió por primera vez, poner en común deuda conjunta. No deuda conjunta de los Estados miembros, pero sí de la Comisión Europea como entidad por primera vez. Y supuso esos fondos que ahora mismo hay que reforzar para que tengan y desplieguen todos sus efectos. Y eso es otra de las cuestiones, retos de esta legislatura que acaba de empezar, pero estamos hablando de más de 800.000 millones de euros, ¿vale? Y España es el segundo beneficiario detrás de Italia. Eso, por un lado, porque luego todo esto va a tener unas consecuencias o va a condicionar también el siguiente marco financiero plurianual al que el presidente hacía referencia en su introducción. Esto es la legislatura anterior. Sin embargo, y aquí es donde está la clave, luego vino la crisis energética provocada por la guerra de agresión total de Rusia contra Ucrania y faltó un impulso a la política industrial. Se quiso, pero no se logró, ¿vale?, en la segunda parte de la legislatura europea. Y es ahora a lo que va a responder
Lo vamos a ver, bueno, aparte es impulso a la política industrial con el Plan Industria Verde, flexibilización de las ayudas de Estado y otra serie de reglamentos que como respuesta también a Estados Unidos, ¿no? En todo el programa de subvenciones, la ley de reducción de la inflación, es que me sale en inglés, ¿vale? Entonces no quiero estar ahí. Y bueno, todo esto no a la Comisión, y eso fue uno de los fallos, yo creo que fue uno de los, no tanto de los fallos, pero sí que se resintió la economía europea en el sentido de que la intensidad regulatoria no paró, ¿vale? No paró. Había que salir de la economía, evidentemente, siguiendo la senda de la descarbonización, donde llevamos 20 años o más. Sin embargo, eso condicionó, se tensionó mucho, como comentaba, entre las costuras y propició también, bueno, pues eso aumentó los costes energéticos, una deriva inflacionista, contestación social, malestar por la dificultad de la disminución del poder de compra por parte de consumidores, pero no solo consumidores, también compañías, y esto, bueno, pues tuvo su reflejo en el resultado de las elecciones europeas. Se iba viendo, ¿no? Entonces, el resultado de las elecciones europeas, estoy simplificando bastante, pero luego podemos ahondar en cualquiera de los puntos que ustedes quieran. Pero bueno, volviendo al resultado de las elecciones europeas, como estaba previsto, hubo un aumento de las fuerzas euroescépticas y populistas. No es algo nuevo, ya se venía en 2014, ya pasó y se logró sostener. Se logró sostener también ahora en 2019, pero en menor medida. En menor medida. Entonces, en el aspecto positivo, digamos, los partidos europeístas siguen sumando mayoría. Yo estoy aquí con Partido Popular Europeo, socialistas y demócratas más liberales y verdes suman la mayoría en el Parlamento Europeo, pero esa mayoría se ha visto debilitada. Y se ha visto cómo han surgido, sobre todo en el arco de la derecha del hemiciclo, no solo a la derecha del PPE, del Partido Popular Europeo, han surgido dos nuevos grupos políticos, que es Patriotas por Europa, donde está Marine Le Pen. Nos sonará porque Marine Le Pen ganó las elecciones en Francia y provocó un terremoto político en Francia, del que todavía no ha salido, y eso va a tener sus consecuencias después. Y a la derecha de Patriotas por Europa, está Europa de las Naciones Soberanas, que es donde donde han ido para Alternativa por Alemania, y aquí Alternativa por Alemania, es que así ha salido ganadora de los comicios en los Estados Federales de Turingia y Sajonia por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay que tener esto en cuenta también, porque la Unión Europea no es solo el Parlamento Europeo, no es la Comisión, somos todos, incluidos los Estados miembros y sus comunidades autónomas en el caso de España. ¿Vale? Entonces, esto te hace un Parlamento Europeo más fragmentado, donde todas las mayorías, que se ponen, son 720 eurodiputados. Los cuales tenemos aquí dos de la comunidad autónoma de Aragón, son 720, con lo cual la negociación está al orden del día, 720, y todas las mayorías pasan también, sobre todo por este surgimiento o auge, auge de los extremos, pero sobre todo en el extremo de la derecha. La izquierda ha salido debilitada, los verdes han perdido 18 escaños, entre 13 y 18, Renew, los liberales, bueno, pues también. Entonces, esto hace de que todas las mayorías, habiéndolas estudiado, pasan por el Partido Popular Europeo en el Parlamento. Entonces, por eso, es decir, por todas ellas, para garantizar ese equilibrio de fuerzas, ¿vale? Dentro del equilibrio de fuerzas, y esto va a tener un reflejo también en la agenda política europea. En la agenda política europea, como ya se ha visto en las prioridades que ha presentado Ursula von der Leyen. ¿Vale? Es decir, el Partido Popular Europeo en escaños tiene 188 de 720, por detrás 136 el Grupo Socialista, es decir, porque el Grupo Socialista pierde solo 3, es decir, se ha mantenido, con lo cual ahí la inquietud y la sensibilidad social está, ¿vale? por el proyecto europeo social también, ¿vale? No es solo de mercado, ni muchísimo menos. Pero bueno, ahí está, y luego ya es cuando la tercera fuerza política ya entramos en el ámbito del centro-derecha, hasta los extremos, hasta la Europa de las naciones soberanas, como comentaba, y esos son los equilibrios que vamos a tener que afrontar y con los que hay que saber jugar también desde el punto de vista empresarial. Bueno, eso ya entraremos después. Entonces, con este giro a la derecha, fragmentación en el Parlamento Europeo, también como reflejo, por otra parte, la fragmentación a nivel nacional, inciso, de los 27 Estados miembros, ¿vale? 25 tienen coaliciones de gobierno, solo 2 tienen, que son Grecia y Malta. Si veis
el tamaño de las economías, todo lo demás tienen coaliciones. Es decir, la gobernabilidad viene siendo más difícil desde hace tiempo a nivel nacional y por lo tanto se traslada también a nivel europeo. Con todo esto, ¿vale?, von der Leyen, del 14 al 19 de julio, se constituye el nuevo Parlamento Europeo, con la presidenta, teniendo al frente a Roberta Metsola, del Partido Popular Europeo, 14 vicepresidentes, 2 españoles, Partido Popular, Esteban González Pons, Javi López, Partido Socialista, muy bien en términos de representación de España en los órganos de gobierno del Parlamento Europeo, pero bueno, ya teniendo en cuenta el juego de instituciones y que la Comisión Europea tiene en exclusiva el derecho de iniciativa legislativa, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son sus prioridades. Entonces, pasando ahora a las prioridades que presenta Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, presidenta electa, digamos, que todavía no está oficialmente aprobada por el Parlamento Europeo, lo estará dentro de unos, bueno, en cuanto mes, ¿no? Borja, Rosa, un mes y medio, en noviembre, entre noviembre y diciembre, presentó sus prioridades porque a Ursula von der Leyen también la tenía que votar el Parlamento Europeo como presidenta. Y si no salía en votación con este nuevo Parlamento, estas nuevas mayorías, bueno, pues hubiéramos estado ante un escenario inédito que por suerte no estamos en él, sino que salió reforzada, salió con una mayoría de más de 400 votos. Entonces, el programa político que presenta von der Leyen se veía el giro y es más desde un punto de vista empresarial más positivo, aunque los retos siguen estando y siguen enormes. Pero la primera de las 6 prioridades que von der Leyen presentó es un plan para la prosperidad y la competitividad europea. Entonces, esa es la primera prioridad. Dentro de esa primera prioridad, el primer aspecto fundamental es el mercado interior. Tenemos un mercado interior de 447 millones de habitantes, el primero del mundo occidental. Estados Unidos son 337 millones de habitantes y eso es lo que tenemos que fortalecer en las áreas en las que no está suficientemente integrado, que son muchas. Pues estamos hablando de energía, estamos hablando de infraestructuras, que para Aragón es fundamental, ¿vale? Estamos hablando de telecomunicaciones y dentro de las infraestructuras de transporte, pero no solo, sino también de energía. Todo eso es lo que hay que fortalecer durante estos 5 años. Además del mercado de bienes y productos, un tema capital y crítico para las empresas es la simplificación y clarificación del marco regulatorio aplicable. Y uno de los vicepresidentes, y esto lo anunció von der Leyen, de la Comisión Europea será de aplicación y simplificación del marco regulatorio y responsable también de las relaciones institucionales, entendiendo por ellas el diálogo con los actores implicados. Y dentro de esos actores implicados, el fundamental es el empresarial. Fundamental. ¿Vale? Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta, es primera prioridad de von der Leyen. A continuación, como siguiente prioridad, es el acceso a la financiación. Von der Leyen ha calificado su mandato como será la comisión de la aplicación de la normativa adoptada en el periodo inmediatamente anterior, todo el Fit for 55 os sonará, ¿vale? Y la comisión de la inversión, es decir, hay que desbloquear ese acceso a la financiación pública, pero también privada. Y entonces hay que ver qué mecanismos, eso lo plantea Enrico Letta en su informe también por un mercado interior, y estamos a la espera del otro segundo informe muy importante, por lo menos en Bruselas, y bueno, en las capitales igual. Cuando digo capitales son los Estados miembros, que en Bruselas las llamamos las capitales, que es el informe de Mario Draghi, ex primer ministro también italiano, como Letta, y expresidente del Banco Central Europeo, sobre la competitividad exterior de la Unión Europea. Y uno de los elementos de competitividad, además de la simplificación regulatoria, eso es la reducción de los costes de la energía. También fundamental desde el punto de vista de la actividad económica y el diferencial de precios no solo entre Estados miembros de la Unión Europea, sino frente a nuestros competidores globales, entre ellos Estados Unidos es competidor y socio al mismo tiempo y China es rival sistémico. Pero eso es lo que hay que trabajar, ¿vale? En el marco de... Entonces, bueno, como veis, integración del mercado interior, acceso a la financiación, simplificación normativa forman parte de las prioridades presentadas por von der Leyen. ¿Vale? Y a continuación del capítulo va seguridad y defensa. Estamos en un mundo, también lo apuntaba el presidente en su introducción, que estamos ya en una dinámica de bloques. Hasta ahora íbamos hacia una dinámica de bloques, ahora estamos en una dinámica de confrontación de bloques geográficos, ¿vale? Con una regresión de procesos de integración regional, esperemos que no así de la Unión Europea, pero u otros. Con lo cual tenemos que reconfigurar también esa relación de fuerzas. Desde un punto de vista también, digamos,
soberanista, entendiendo la palabra, o sea, el término soberanismo bien entendido. Es decir, una política de autonomía estratégica de la Comisión, o sea, de la Unión Europea, donde sea capaz de defender sus intereses con un mayor grado de asertividad. Y ahí salto unas cuantas prioridades de von der Leyen, porque también es, pero no me quiero extender mucho más en el tiempo, es la política comercial. Si nos fijamos en las relaciones, en los socios, en los últimos datos de comercio exterior aragonés, ¿vale?, de la acumulada hasta 2024, de los 10 principales socios de la economía aragonesa, de los 10, 8, si no recuerdo mal, son Estados miembros de la Unión Europea, empezando por Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea, pero es socio primordial de la economía aragonesa, pero es que entre ellos también está China y está Turquía. Con lo cual, el posicionamiento competitivo de la economía aragonesa, pero dentro de la española y europea a nivel global, pues es uno de los asuntos también fundamentales y capitales a tener en cuenta. Entonces, no solo es en medidas de asertividad, es decir, de protección de tus intereses, como de apertura de mercados, en el mismo grado en que la economía europea es una de las más abiertas. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que garantizar, sobre todo también, y lo que llamamos en Bruselas el level playing field, la nivelación de las condiciones de competitividad a nivel global, esas mismas condiciones. Y eso es lo que tenemos también que, desde el punto de vista europeo, también defender con más ahínco y defender también la reforma de las reglas comerciales a nivel multilateral, porque la OMC, sonará, la Organización Mundial del Comercio, no funciona. Entonces hay que revisar también esas reglas y eso va a ser prioritario en el siguiente mandato, también de ahora 19-24. ¿Vale? Junto con las dos dimensiones económica, acceso a la inversión, o sea, de competitividad, prosperidad, seguridad y defensa, competitividad a nivel global, están entre medios un campo enorme y que es prioritario igual, que son las condiciones laborales, de empleo, ¿vale? Porque es un acceso también a mano de obra cualificada, que lo has comentado también en la introducción, es clave tenemos un problema de captación y retención del talento, pero por la propia estructura poblacional también de la pirámide. Si os fijáis en la pirámide poblacional de la Unión Europea con respecto a China o incluso a Estados Unidos, somos una población envejecida, muy envejecida. Con lo cual, el tema migratorio y la cuestión migratoria también es prioritario. No solo desde el punto, o sea, migratoria ordenada, ¿no? La ordenación de los flujos migratorios, y lo habéis visto en las noticias, la reciente gira por el continente africano del presidente del Gobierno y el pacto o la puesta en marcha del pacto de asilo e inmigración que se aprobó al finales de la legislatura anterior. Con todo esto, estas son las claves que tenemos, se une, y con esto acabo las prioridades y paso a las prioridades de von der Leyen y paso a las empresariales para concluir, se une la ampliación de la Unión Europea. O sea, entra en juego en esta legislatura, 19-24, la ampliación al este. Sabéis que Ucrania, junto con Moldavia, Georgia, fueron, se le otorgó el estatuto, el nivel de Estado país candidato a la adhesión, ¿vale? Con lo que eso supone. Si es difícil gobernar una Unión Europea a 27 Estados miembros, no quiero pensar una a 32 como mínimo. Esto va a ser progresivo, pero se van a sentar las bases, o se pretende sentar las bases, se pretende sentar las bases en esta legislatura. Y eso implica una revisión también de los procedimientos internos, que la Comisión Europea ha anunciado que presentaría también en sus primeros 100 días de gobierno. Digo procedimientos internos, procesos decisorios, equilibrio institucional, que nos puede parecer muy lejano, pero que es fundamental porque el peso gravitacional, digo a Jorge, porque lo hemos hablado muchas veces gastando en COE, ya no está dentro, es decir, en el centro, Europa, o sea, Alemania, Francia, Centro Europa, Países Bajos, ¿no? O Luxemburgo, Bélgica, Benelux, no, se va trasladando hacia el este. Con lo cual ahí es algo que tener en cuenta. Tenemos a Rusia, que no hemos hablado de Rusia, y ahí, claro, y es unas cosas que motiva también la ampliación. Pero bueno, como veis, una serie de prioridades que tienen su lógica, son más coherentes de lo que parecía en un primer momento, desde un punto de vista empresarial, pero desde un punto de vista empresarial, como bien destaca COE en sus prioridades, que es fortalecer, agilizar y dinamizar. Yo creo que esos tres verbos no podían estar mejor elegidos, porque hay que fortalecer la integración europea. O sea, ningún país
ningún Estado miembro, ni siquiera Alemania, individualmente considerado, es capaz de hacer frente al mundo en el que nos enfrentamos y en el que la Unión Europea se inserta. O sea, no es que Alemania no pueda con las dinámicas globales, como hoy he leído en un artículo de un periódico digital. No es que Alemania no puede porque no tiene fuerza suficiente. O sea, no llega al 1% del PIB mundial. Con lo cual, esto, primer objetivo, con fortalecer la integración europea. ¿Dónde? Pues en aquellas áreas que son más necesarias. Mercado interior, simplificando, clarificando, mejorando la evaluación de impacto de las propuestas legislativas que van a venir, ¿vale? Ampliando el mercado o fortaleciendo, consolidando allí donde más se necesita. Una de ellas es la Unión de Mercados de Capitales, para obtener también financiación y que fluya más. Y segundo, y por último, no por último, estos son pinceladas que hablábamos también desde el punto de vista de energía, cambio climático y medio ambiente, contar siempre con, porque el compromiso empresarial está ahí, contar con la opinión de verdad, no como habiendo hasta ahora, del mundo empresarial, las organizaciones que lo representan y las organizaciones a lo mejor, bueno, como la mía propia ahora, Vinces, que formamos parte también de las organizaciones empresariales, tienen mucho que decir y entonces ahí es donde tenemos que buscar esa cooperación, diálogo y colaboración público-privada constante. Así que lo dejo aquí. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna duda? A vuestra disposición. Pues muchas gracias, Patricia, por tu exposición. La verdad que ha sido muy, muy agradable. La verdad que nos has dicho muchísimas más cosas. Pareces el Google, ¿no? Que lo sabes todo. Bueno, y ahora damos paso, en este caso, a Jorge Alonso, director de Internacional de COE Aragón. Sí, buenos días. Como aparece en el programa, vamos a comentar que la red Enterprise Europe Network ha cumplido 15 años. Y lo vamos a hacer inicialmente desde una animación. No dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues vamos a comenzar con una imagen y luego comentaremos algunos hitos que hemos ido alcanzando en estos años. What is the Enterprise Europe Network? We are the world's largest support network for small and medium enterprises with international ambitions. You can reach us in more than 40 countries worldwide through our over 450 network partners. How can we help you? We offer free tailored support services for companies, startups and scale-ups. We guide companies towards more sustainable business models. We bring your innovative ideas to commercial success and build up your business resilience to future challenges such as supply chain disruptions. We enable businesses to benefit from the opportunities of the EU single market. We tailor digital solutions to your business's needs. We ensure businesses are able to access the right sources of finance and help them access international markets in Europe and beyond. We introduce companies to the right business partners and provide them with customized advice on EU rules and intellectual property tools. Thanks to our expertise, every single day, more than 835 businesses received help to innovate and grow internationally. Over 525 companies have benefited from specialized guidance and training sessions. More than 112 businesses benefit from our expert advice. And at least 5 companies entered partnership agreements. And we have a 92% satisfaction rate. Will you be the next one? The Enterprise Europe Network can help. Enterprise Europe Network. 15 years supporting businesses with international ambitions. Bueno, pues como decía la animación, la Enterprise Europe Network can help, pero conviene hacer un poquito de historia, un poquito de repaso de algunos acontecimientos que nos han llevado en el ámbito de las redes europeas hasta aquí.
La Confederación de Empresarios de Aragón casi desde el principio ha expresado un europeísmo convencido y apostando por la internacionalización como uno de los vectores que hacen a la empresa aragonesa más competitiva. En este contexto, cuando España se integra en la entonces Comunidad Económica Europea en el año 1986, la Comisión Europea decide crear una red, la red de euroinfocentros. El desconocimiento que había de la legislación europea era enorme. Preguntas sobre ¿podemos hacer esto o no lo podemos hacer? ¿Esto lo financia Bruselas? ¿Esto está permitido? Hizo que la Comisión decidiera crear una suerte de pequeñas embajadas en las principales ciudades europeas. Y la Confederación de Empresarios de Aragón consiguió que una de ellas viniera a nuestra ciudad. Al principio las consultas eran absolutamente variadas, pero de carácter generalista. Nos preguntaban, estoy buscando un socio en Francia, ¿cómo puedo concluir un acuerdo de distribución en exclusiva? ¿Cómo puedo salir a una feria? ¿Cómo puedo transportar material? Y, por supuesto, también había preguntas de carácter generalista de estudiantes que tenían que hacer un trabajo para la universidad y querían tener un mapa o querían tener un folleto. Recordemos que entonces no había ni Google ni Internet, entonces seguíamos manejando el papel. Los mismos retos que afrontó la población los tuvieron que afrontar los empresarios. Tuvieron que adaptar y acatar una normativa comunitaria, un bagaje comunitario, lo que se conoce como el acquis communautaire, en el que no habíamos intervenido, que nos venía impuesto porque por el hecho de entrar teníamos que acatar todo ese volumen. E indudablemente eso generaba confusión en la empresa, confusión que nos trasladaban en forma de cuál es el proceso de certificación, cómo debo interpretar este reglamento sobre ruidos, sobre embalajes. Pero también hay que decir que los empresarios fueron superando estos retos. Si echamos un poco la vista atrás, pues nos acordamos de la introducción del IVA, que parecía que iba a ser algo apocalíptico. Posteriormente, la llegada de los países del este, que, como antes ha enunciado Patricia, nos alejaban del centro geoestratégico de la Unión Europea y además nos alejaban del ansiado Objetivo 1. O, por supuesto, la llegada del euro o el efecto 2000, que nos iba a suponer poco menos que los 10.000 males, porque en el año 1999 los ordenadores dejaban de funcionar. Todas estas cosas son verídicas y pasaron. Y las redes, en este contexto, las redes de la Comisión Europea también se mostraron como un instrumento eficaz a la hora de apoyar a los empresarios, pero se demostró la necesidad de ir un poco más allá. Así, en el año 2018, la Comisión Europea decide fusionar las dos redes existentes, la red de Euroinfocentros y la red Innovation Relay Centers, en una nueva que sería más ambiciosa, que abarcaría más países y que, en definitiva, sería referente para la empresa que quisiera internacionalizarse o acometer procesos de investigación. Así se lanza la convocatoria en el 2008. Confederación de Empresarios de Aragón, presentamos nuestro proyecto y, de nuevo, la Comisión Europea deposita su confianza en nosotros y formamos parte de la red que empieza a ser operativa en el año 2009. Por ello, ahora comentamos que estamos cumpliendo los 15 años. Por parte de Aragón, somos dos los integrantes, los antiguos miembros de EIC, que era CEO de Aragón, y los antiguos miembros del IRC, que era el ITA, el Instituto Tecnológico de Aragón, que ha sido y continúa siendo un excelente compañero de viajes desde entonces. Nos organizamos eventos conjuntos, trasladamos consultas de una entidad a otra, en definitiva, una experiencia enriquecedora para ambos.
se va introduciendo un servicio más personalizado, que luego comentaré, y se lanzan los servicios de scale-up, traducido como escalado, bueno, que no es otra cosa que apoyar a las empresas prometedoras a que ganen dimensión, a que ganen volumen de negocio y a que ganen mercado. También se intenta que la red sea sostenible, digital y resiliente, y estos son los números que podemos ofrecer en esos 15 años. Más de 2 millones de empresas utilizan nuestros servicios, se concluyeron más de 280.000 acuerdos, 475.000 asesoramientos por parte de los expertos de la red y 20.000 acciones, proyectos, etcétera. Este mapa pueden ver un poco la presencia de la red en el mundo, aunque hay una parte que no está actualizada porque conforme la Comisión Europea suscribe un acuerdo con un país se incorpora. En este momento hay acuerdos también con Shanghai, con lo cual China debería estar en azul y también algún país de África, pero bueno, podemos ver que esencialmente la red tiene poca presencia en África Austral y Sudáfrica y muy poca presencia en el continente de Oceanía. La parte de Rusia también difícilmente cambiará de color y con los países de América Latina, con México ya hay un inicio de acuerdo y con el resto se está negociando, con lo cual el alcance de la red, como pueden ver, es muy amplio. La tipología de servicio que prestamos actualmente pues va desde cooperación empresarial. Disponemos de miles de socios en la base de datos, con lo cual cuando una empresa nos pide que quiere encontrar un socio en otro país, es muy sencillo encontrar un socio que además se adapte a sus necesidades. Realizamos encuentros empresariales en las principales ferias europeas. Quiero decir que en este caso llevamos a cabo una colaboración con Ares y aprovecho para saludar a su director gerente. Y además porque creemos que la cooperación empresarial que se desarrolla en feria probablemente sea el foro idóneo para que los empresarios se encuentren, hablen de sus empresas, intercambien ofertas y lleguen a acuerdos. En materia de resiliencia, la Comisión Europea constituyó una plataforma para colaborar en la búsqueda de soluciones a la exportación de productos agrícolas de Ucrania. Y esta plataforma contribuye a la aplicación del Plan de Acción Unión Europea-Ucrania sobre las líneas de solidaridad. En digitalización, por supuesto, prestamos ayuda a las pymes para que adapten sus soluciones digitales y además con la presencia en COE de otra red europea como es la EDIH, la European Digital Innovation Hub, específicamente orientada a la digitalización. Y el acceso a la financiación es un servicio muy importante que prestamos bien en el ámbito de los fondos Next Generation, elaborando fichas de cada una de las convocatorias que aparecen y además llevando a cabo actos divulgativos, etcétera. Bien, esto es lo que ya he comentado. Si lo de antes eran números globales, estos son números diarios de toda la red. Bueno, yo creo que las cifras son significativas, pero probablemente lo más importante es lo que está resaltado, un 92% de satisfacción de los clientes. Las empresas que lo utilizan quedan satisfechas y continúan utilizándola. Cuando hablábamos de un servicio personalizado, háganse una idea que la primera vez que viene una empresa hacemos un análisis de necesidad, lo que llama la Comisión Europea un intake assessment, y en función de sus necesidades realizamos un itinerario, el client journey, de lo que debe o puede seguir esa empresa para crecer. Algunas empresas deben orientarse hacia un mercado específico, otras necesitan mayor financiación, otras deben digitalizar determinados servicios y eso es el servicio que les prestamos a las empresas. Estas son dos fotografías, creo que esta es en Praga y esta es en Finlandia, porque la clave de una red es que haya networking y que los representantes de todos los países se reúnan regularmente. Y si estamos hablando en un contexto europeo, también conviene decir que por parte de Aragón
hemos tenido algún hito relevante. En el año 2013 obtenemos el Premio Europeo a las mejores prácticas en seguridad y salud en el trabajo y en el 2015 nos nombran hasta ahora embajadores de la EU-OSHA, que es la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hemos desarrollado en torno a 230, 240 encuentros empresariales en las principales ferias internacionales de Europa. Estamos hablando de SIAL, estamos hablando de Anuga y, por supuesto, estamos hablando de SMAGUA, que es una gran feria que celebramos en nuestra ciudad y estas imágenes son pues, de los encuentros que tienen lugar allí. Y también, bueno, aquí vemos alguna cara conocida, hemos desarrollado un esfuerzo importante en acercar las instituciones europeas a los empresarios, bien vía encuentros con la Comisión Europea, como en este caso, o encuentros con los propios miembros de la Comisión. Bueno, como hemos visto antes en la presentación de Patricia, el proceso de construcción europeo no termina, es continuo y los retos, los desafíos también son constantes. Pero si algo pueden tener seguro las empresas es que en los próximos años van a poder seguir contando con el apoyo de la Enterprise Europe Network a través de COE Aragón. Y muchas gracias por su atención. Yo creo que ahora vamos a dar pie ya a la parte que muchos de ustedes están esperando, que es conocer las opiniones de los dos miembros del Parlamento Europeo y luego mantener un coloquio sobre aquellas opiniones que les parezcan más relevantes. No está abierta. Bueno, pues muy buenos días. Yo soy Jesús Arnau, soy director general de COE Aragón y creo que es un hito importante porque, como decía anteriormente Jorge Alonso, y como sabéis, el director del área internacional de COE Aragón, cumplimos 15 años de la Red Europea de Empresas, lo cual es una oportunidad importantísima de cooperación, de innovación, de acuerdos empresariales, con lo cual aquellos que no lo conozcáis, os animamos a que contactéis con Jorge y su equipo, porque es una oportunidad que aquellos que lo utilizan no pierden esa conexión, ya no solo con Europa, sino con el mundo, porque es una oportunidad de cooperación internacional. Y creo que tenemos el hito importante, además, y agradecemos muy especialmente a Rosa y a Borja, los dos nuevos eurodiputados aragoneses, su presencia aquí. Porque creemos que es fundamental que la sociedad aragonesa y muy especialmente las empresas les podamos trasladar a los dos representantes que tenemos en el próximo, o el vigente ya, Parlamento Europeo, aunque son conocedores, pero de primera mano esas necesidades, esas oportunidades para Aragón, y que Europa cada vez más nos marca las reglas del juego, tanto en legislación como con las directivas, como la financiación, como los acuerdos en política internacional y de defensa. Con lo cual, yo creo que cada vez somos más conscientes de que las reglas del juego las marca Europa y es fundamental que tengamos allí a dos bastiones de Aragón, como es el caso de Borja y de Rosa. Con lo cual, empezamos una parte ahora donde cada uno va a hacer una introducción, una presentación de su visión de lo que supone Aragón y Europa en los próximos 5 años y luego empezaremos un debate. Con lo cual, si queréis, empezamos por Borja. Borja Jiménez Larraz es eurodiputado por el Partido Popular, es licenciado en Derecho y con un máster MBA por el Instituto de Empresa. Inició su carrera política en el Ayuntamiento de Zaragoza. Tras cursar un máster en la Unión Europea, pasó a ser asesor jurídico de la delegación española del Partido Popular en Europa. Desde julio del 2019 ha sido asesor parlamentario de la Eurocámara y desde el 9 de junio, tras las elecciones europeas, pues es eurodiputado por el Grupo Popular Europeo. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a la COE en su conjunto por la invitación y, por supuesto, por organizar este acto, ¿no? Que yo creo que da constancia de la importancia que el tejido empresarial y las empresas le dan a la Unión Europea y que yo creo que es una visión bastante acertada porque bueno, hay que tener en cuenta, desde luego, el gran poder regulatorio que tiene la Unión Europea y luego pues también las importantísimas ventajas económicas yo creo que ha traído, ¿no?, nuestra incorporación a la Unión Europea desde que lo hicimos, ¿no?, en forma de fondos europeos, de fondos de cohesión que nos han permitido modernizar las infraestructuras, de los fondos por ejemplo específicos como puede ser el actual Fondo de Transición Justa, con los fondos Next Generation de los que ha hablado también Patricia, o como puede ser también pues la política agrícola común, ¿no? Una política que es verdad que en los últimos tiempos está siendo cuestionada, pero que es indudable que ha traído también importantes beneficios para Aragón. Pero la Unión Europea, yo siempre digo que no solamente son estas ventajas económicas, sino que también son derechos, son libertades y es Estado de Derecho. Y esto pues es muy importante porque nos ayuda a que actúe como contrapeso frente a derivas autoritarias que se puedan dar en gobiernos de Estados miembros y además pues ofrece estabilidad, ofrece seguridad jurídica y confianza. Y yo creo que eso es algo fundamental para el tejido empresarial y para las empresas y para tratar de atraer inversiones. Y ya voy a lo que nos ocupa hoy, que fundamentalmente pues es tratar de desgranar cuáles consideramos que son las prioridades para Aragón, ¿no?, durante esta próxima legislatura en Bruselas. Yo empezaría con el capítulo de las infraestructuras, ¿no? Sí que consideramos, desde luego, que en Aragón se ha impulsado el sector de la logística. Yo creo que tenemos un gran futuro en este área y las conexiones transfronterizas en ese sentido son una cuestión capital para nosotros y que tenemos que dar la batalla. De eso da buena cuenta, de hecho, el hecho, y yo creo que es una oportunidad. Rosa y yo estuvimos, de hecho, hablando ayer y yo creo que es una muy buena oportunidad que los dos estemos en la Comisión de Transportes como miembros titulares, la Comisión de Transportes y Turismo, y da buena cuenta también de que los dos somos conscientes de la importancia de este sector para Aragón. En ese sentido, para mí, desde luego, es prioritario la reapertura del Canfranc, pero sí que hay una obra que es más a largo plazo, que es la travesía central del Pirineo, que sería un corredor de altas capacidades y tanto para mercancías, personas, y que yo creo que abriría, desde luego, España, Aragón, lo abriría al mundo. Es una obra fundamental para el conjunto de la Unión Europea, que es a largo plazo, pero que yo creo que tenemos que estar ahí, porque, quiero decir, no estamos únicamente para lo que va a pasar mañana, sino lo que va a pasar también en el futuro, y eso, desde luego, es una obra que es fundamental para el diseño del futuro de Aragón. También tenemos otra obra que es fundamental, que es el eje Cantábrico-Mediterráneo, que también tenemos que seguir impulsándolo, con esa conexión también desde Teruel a Sagunto, que yo creo que hay que lograr que sea también de alta capacidad y de alta velocidad. Obras hidráulicas, hemos visto en los últimos tiempos pues que la sequía aquí en Aragón ha tenido una repercusión importante y yo creo pues que desde Europa también pueden llegar fondos y se pueden tomar decisiones en ese sentido. Y las obras hidráulicas además no son solamente importantes para la agricultura, son obras también fundamentales para las empresas, como lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la llegada de los centros de datos que tanta agua necesitan. Otra de las cuestiones fundamentales de esta legislatura es la agricultura, y aquí en Aragón el sector agroalimentario tiene una importancia fundamental. La PAC de este actual pues no está funcionando bien, esa es la realidad. Fue una PAC que tuvo menos fondos, que tiene unas excesivas exigencias medioambientales y que han tenido un impacto muy negativo en el conjunto de los agricultores y ganaderos. Y nosotros, desde luego, desde el Partido Popular, pues una de nuestras prioridades es tratar de revertir esa situación por medio de la flexibilización de la PAC, por una simplificación de la burocracia. Lo decía antes, pero bueno, una de las quejas que nos exponen de manera permanente los agricultores, que también son empresarios, pues es el hecho y la realidad de que tienen que pasar más tiempo en la oficina a veces que puede ser en el campo, ¿no? Luego la aplicación de las cláusulas espejo, que esta también es una reivindicación permanente.
no es posible, no tiene sentido, no es razonable que los productores de terceros estados tengan que cumplir unas exigencias menores que los productores de la propia Unión Europea. Entonces ahí pues hay que establecer ese tipo de cláusulas, y no solamente establecerlas, porque la realidad es que hay muchos de los acuerdos de libre comercio que las incluyen, sino que hay que tratar de que verdaderamente se apliquen. Hay que buscar los medios para ello. En materia de comercio internacional, yo voy a ser miembro en 2 comisiones, que es la de Comercio Internacional y en Asuntos Constitucionales. Y Comercio Internacional la he elegido precisamente porque creo que también hay cuestiones de gran relevancia para Aragón. Todo lo que respecta a la materia comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea, se regula a nivel europeo y, por tanto, es fundamental estar ahí en esos debates. Ahora lo vamos a ver en Aragón, pues se ha abierto una investigación en junio desde China al sector porcino y bueno, no sabemos en qué va a derivar, pero puede derivar quizá en la inclusión de nuevos aranceles que tendría un impacto muy negativo en el sector porcino en Aragón y, por tanto, pues hay que estar encima y a saber qué otras medidas puede venir a tomar en los próximos años desde China. También tenemos el riesgo de Estados Unidos. Si llega Trump al gobierno, pues si alguien se caracterizó por el establecimiento de medidas más proteccionistas, nacionalistas, diría, pues fue él durante su mandato, con importante también efecto en el sector del vino, en el sector del aceite de oliva aquí en Aragón, y es otro tema que habrá que seguir de cerca y habrá que dar la batalla siempre que sea necesario. Luego, la lucha contra la despoblación. Esa es otra cuestión que es fundamental, y yo creo que ahí hay 2 vías de trabajo. Por un lado, yo creo que es fundamental que tratemos de incluir criterios como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión a la hora de que se repartan los fondos de cohesión y las ayudas europeas. Y luego tenemos que batallar también porque la Comisión Europea, pues, por ejemplo, mantenga ese tipo de ayudas al funcionamiento de las empresas, como está haciendo en el caso de Teruel, Soria y Cuenca, que son la autorización de unas ayudas que podrían bonificar hasta un 20% los costes laborales y que tendrían, desde luego, pues ofrecería una enorme ventaja a esos territorios, pues que al final están también en una enorme desventaja por su situación de baja población, y que sería una gran ayuda. En ese sentido, pues claro, sí que nos encontramos con la falta de actuación por parte del Gobierno de España, que únicamente aplica ese 1% de las ayudas. En cualquier caso, por si viniese en un futuro un nuevo Gobierno, yo creo que es importante lograr y que la Comisión Europea mantenga ese 20%, y si hubiese un Gobierno en el futuro al que pedir la responsabilidad del Partido Popular, pues ya lo haremos. Pero yo creo que hay un compromiso por nuestra parte firme en ese sentido. Luego, todo lo que respecta a los fondos de cohesión, en general, yo creo que tenemos que estar ahí también encima, no solo por esta cuestión concreta, sino conocer todos los instrumentos y herramientas que se pueden utilizar en este campo. Tenemos que estar pendientes de la ejecución de todos estos fondos, como decía Patricia, porque es verdad que el dinero al final parece que no está llegando del todo, los plazos van pasando y bueno, pues es un tema que hay que seguir también muy de cerca y que afecta de una forma global a las empresas aragonesas y a las del conjunto de España. El Fondo de Transición Justa, que va a llegar en forma de 88 millones de euros a la provincia de Teruel, que va destinado a lugares en los que hay un proceso de descarbonización, pues hay que seguir trabajando en esta línea y tratar de conseguir que lleguen más fondos de transición justa y que incluso sean trasladables a otros sectores, como puede ser el del automóvil. El sector del automóvil pues también se ve afectado por ese proceso de descarbonización. Y yo creo que el objetivo tiene que ser lograr que ese fondo de transición se traslade o se extienda también pues a otros sectores, como puede ser el del automóvil, pues que representa nada más y nada menos que un 6% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y las empresas, yo ya desde una perspectiva ya más general, ya no solamente cuestión regional o de Aragón, nosotros, desde luego, como yo creo que sabéis la mayoría, sí que consideramos que la empresa es los grandes generadores de empleo y, por tanto, la principal garantía de un crecimiento económico y social, que para nosotros es fundamental que las empresas jueguen en un entorno en el que se sientan cómodas, que hay que facilitar la inversión,
que hay que tratar de evitar por todos los medios posibles que hayan trabas, y por eso nuestro programa político, digamos, pues incluyamos algunas medidas, pues con reforma del sistema fiscal europeo, medidas específicas de ayudas al emprendimiento, la potenciación de la que hablaba Patricia del mercado único, 450 millones de personas, con las enormes oportunidades que eso genera para los empresarios, para los consumidores, y que lo tenemos que seguir fortaleciendo e impulsando porque queda mucho trabajo por hacer, como bien se destacaba. Y poner freno también al exceso de regulación. Esa yo creo que es una de las prioridades de esta Comisión Europea. Desde luego, desde el Partido Popular Europeo hemos oído cocina y se ha marcado como una de las líneas fundamentales a seguir, y de hecho en todo bajo el principio de entra una y dos fuera, es decir, si se pone una nueva propuesta legislativa sobre la mesa, tendrán que salir dos, y esa es una máxima con la que queremos actuar. Lograr, por tanto, tener una legislación más accesible y de fácil cumplimiento. Y luego también quería, en este sentido, hacer una referencia. Aquí en Aragón estamos viviendo un boom tecnológico, indudable. La llegada de Microsoft, de Amazon Web Services, que esto puede generar, ¿no?, ese poder de tracción y de atraer más empresas y de potenciar este ecosistema de empresas tecnológicas, algo que es fundamental y que ya no solo desde una perspectiva aragonesa tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona esa legislación de estas cuestiones de ámbito tecnológico. Porque desde la Unión Europea es verdad que somos líderes en regular, pero a veces estamos a la cola en lo que respecta a innovar. Y algún tipo de regulación puede representar o puede suponer meternos un tiro en el pie frente a otros competidores como puede ser Estados Unidos o China. Yo no digo que no tengamos desde luego que regular, y que es verdad que vamos a estar a la vanguardia en lo que respecta a la defensa de derechos y libertades, de la protección de datos y todas estas cuestiones, pero que hay que tratar de buscar un equilibrio, de hacerlo de la mano de las empresas y de buscar las fórmulas que sean lo menos dañinas para que ese proceso de innovación y de creación pues no se vea perjudicado. Si no, nos podemos ver en la tesitura de que empresas tecnológicas que ya actúan en un mundo global pues puedan sentirse reticentes a instalarse en una comunidad como Aragón, porque la legislación europea pues es excesivamente restrictiva o esto. Así que nada, por mi parte eso sería para empezar, y bueno, queda abierto a todas las preguntas que hagan falta, claro. Bueno, pues gracias, Borja. Luego continuaremos con el debate, que creo que es la parte donde podremos entrar más al detalle en algunas cuestiones que seguro que a todos nos interesan. Y agradecemos exactamente igual la presencia de Rosa Serrano Sierra, que es eurodiputada por el Grupo Socialista, es grado superior de formación profesional, fue concejal de Derechos Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huesca entre el 2019 y 2021, ha sido senadora en la 14ª legislatura y ha sido delegada del Gobierno entre el año 2021 y 2023, con lo cual tiene un grado de conocimiento muy exhaustivo de lo que es pues la administración y la realidad de Aragón, tanto a nivel de región como de municipios, con lo cual seguro que sus enseñanzas tampoco van a caer en saco roto en el próximo tiempo que le damos de explicación de su punto de vista de Aragón ante el reto europeo. Gracias, Rosa. Muchísimas, no sé si se oye, sí. Muchísimas gracias, Jesús. En primer lugar, agradecer a la Confederación de Empresarios, a Jorge Alonso, que fue la persona con la que contactamos, ¿no?, para participar en esta jornada. Saludar, bueno, pues a los empresarios presentes y, por supuesto, a los presidentes, al presidente. He visto que ha habido un cambio en el programa, que ha presentado esta jornada el presidente de Teruel, no veo al de Huesca, pero sí a su director, que también saludo. Y saludo también a las empresas importantes que estáis aquí, muchos conocidos, yo diría que casi por la relación y por la trayectoria anterior con muchos hemos estado en contacto. Veo también aquí una organización agraria, una asociación como es FADEMUR. Bueno, pues el salón yo creo que está muy nutrido y eso también. No me quiero dejar al Comité Nacional de Transporte, con el cual también creo que pasamos la fatiga de esa huelga de transporte que creo que nos marcó a todos. Bueno, en general, muchísimas gracias por hacernos partícipes de esta jornada.
Yo creo que lo decíamos a los medios antes de empezar, la Unión Europea se enfrenta en este curso político a unos retos y yo diría también a unas amenazas a nivel global importantes, y estas constatan la necesidad de dotar a la Unión Europea de una autonomía estratégica, pero una autonomía que contenga esa estrategia de una competitividad, sobre todo progresista. Esta obliga, aquí ya se ha dicho, bueno, yo creo que vamos a repetir muchas cosas, ya perdonaréis, algunas vamos a intentar sortearlas, pero esto obliga también a dotar, ¿no?, y a reforzar ese mercado único y también, ¿no?, a volver a lanzar esa política industrial europea centrada en esa competitividad, ¿no?, y sobre todo que sea sostenible. Yo creo que ese es el trabajo de todos. Obliga a esto, pero también necesita el recordatorio que, como todo, necesita una financiación fuerte, una financiación que se adapte a esta circunstancia y que además nos ayude a las empresas, a las pymes, a llevar a cabo esa transición digital, esa transición verde, que es verdaderamente lo importante para fortalecer esa base industrial. Hablar de competitividad no solamente es hablar de avance, sino también yo creo que significa el financiar, ¿no?, esa dimensión social que es necesaria también para nuestra región y para nuestro país, porque hay que reindustrializar, pero también hay que innovar, hay que invertir en innovación y, sobre todo, hay que crear puestos de trabajo de calidad. Y para ello debemos, ¿no?, de tener herramientas y es uno de los compromisos de la presidenta, que también lo apuntaba Patricia, felicidades por tu exposición, vamos a necesitar muchas herramientas y una de ellas es precisamente ese pacto industrial verde, por el cual apoyamos, porque Úrsula, como bien decía Patricia, falta un poquito, ¿no?, pero ya ha recibido el apoyo del Parlamento, apoyo que tuvo de los socialdemócratas, con unas líneas de trabajo conjuntas y que supimos y que aceptó porque para nosotros eran prioritarias. Y apostaremos por ese pacto industrial verde precisamente porque creemos que es con el que se tiene que llevar a cabo todos estos objetivos y, sobre todo, conseguir esa competitividad, no que sea sostenible, pero también que sea ecologista, que permita la creación de esos empleos de calidad, pero también un rebaje de las energías, que también será importante para las empresas. Y también me gustaría felicitar por ese documento, ¿no?, que se nos trasladó por parte de la Confederación Empresarial. Es un documento que recoge unos puntos que yo creo que compartimos, ¿no?, todos que queremos apostar por las empresas como motor de crecimiento económico de nuestra región, como motor de trabajo, de generación de empleo y que, desde luego, necesitan esa financiación para seguir en esa línea. Hablar de competitividad es hablar de un marco regulatorio necesario, ¿no?, que disminuya, como bien decía Patricia y apuntaba también Borja, disminuya esa carga administrativa que tienen las empresas, pero no solamente eso, ¿no?, que la simplificación de la legislación, de esa nueva legislación, tiene que ir no solamente con esa reducción de la carga administrativa, sino también de tener menos trámites burocráticos, más confianza, mejor aplicación y permisos más rápidos de los que ahora, desde luego, existen. Y trabajaremos en esa línea, en esa futura legislación, para que también sean incluidas las pymes, porque hasta ahora sí que es cierto que tienen un espacio, yo diría, reducido, casi nulo. Entonces, yo creo que también es algo importante. La presidenta de la comisión, como bien decía Patricia, anunció en su discurso de nombramiento que habría un comisario que se dedicaría y que tendría esas relaciones institucionales y esa supervisión en las pymes para poder lograr esta rebaja y esta nueva legislación. Hablábamos del mercado único
de reforzarlo, que es una necesidad, sobre todo en ámbitos importantes como es la energía, los servicios, la defensa, las finanzas y las comunicaciones también electrónicas. Y como hablamos de mercado único y hablamos de libertad, ¿no?, de circulación, desde el Grupo Socialista, desde luego, seguiremos abordando esa problemática que a veces hemos tenido de ese cierre unilateral e injusto de los pasos transfronterizos, como puede ser el túnel de Bielsa. En la pasada legislatura me consta que la Comisión trabajó en ello. A mí me tocó en otra etapa en la delegación y también tuvimos que apostar porque esto no fuese así, porque es un impacto negativo para las empresas, para los trabajadores transfronterizos y, sobre todo, bueno, pues a ese turismo que da vitalidad a esa provincia como es Huesca y a esas empresas que se dedican a ello, al montañismo, al esquí, con lo cual yo me alegré, ¿no?, que la Comisión Europea en aquel momento se negara a ese cierre, que impulsara, dijéramos, la apertura para, entre otras cosas, porque bueno, la libre circulación y en ese espacio tenía que ser así. Necesitamos un entorno económico, fiscal, una financiación. Para todos estos objetivos, como decíamos al inicio, necesitamos una fiscalización y una financiación. Yo pongo como ejemplo, insuficientes o no, de los fondos europeos, de los Next Generation. Yo creo que la importancia que ha tenido en Aragón todavía no la hemos visto, ¿no?, a 100%. Yo creo que ha sido una transformación, una inversión en proyectos que han puesto a Aragón en el mapa con proyectos importantes. Y yo decía también en la atención a medios que no solamente se ha visto la importancia de las empresas, de los proyectos de las mismas, sino de ese capital humano que tenemos para ser punteros en sectores estratégicos, y para eso Aragón somos una de las regiones que puede, dijéramos, sacar pecho en ese sentido. Por eso debemos de incentivar ese trabajo en esos proyectos y en esa financiación que no puede finalizar en el 2027, que tiene que tener una continuidad, que tenemos que apostar por ese fondo de competitividad que dote económicamente a las empresas de esas ayudas para poder acompañarlas en esa transformación y en esa reindustrialización. Tenemos que seguir apostando por esos proyectos, decía, porque será un beneficio para las empresas, será un beneficio para el territorio porque creará empleo en sectores estratégicos como son la industria del automóvil, y ahí tenemos un ejemplo muy importante en Aragón como es Stellantis, en el sector logístico donde la posición geográfica es estratégica, la de Aragón, y eso nos lleva, dijéramos, a tener una de las mejores plataformas de logísticas en Europa. La agricultura y la agroindustria, yo creo que tenemos una región agrícola importante con un creciente enfoque en materia también de sostenibilidad y también de innovación, algo muy importante. O el sector de la innovación y de la tecnología. Y no me quiero olvidar, por supuesto, del sector turístico, que creo que también es importante en nuestra comunidad autónoma. Esa competitividad tiene que estar dentro de esa transición verde. No puede ser que vayamos, dijéramos, trabajando conceptos importantes como pueda ser la lucha del cambio climático, la justicia social, la competitividad, por separado. Yo creo que tiene que ser una combinación de ambas, porque si no, no podemos tener éxito en ninguno de los tres si no combinamos esos mismos. Necesitamos herramientas, también se ha dicho aquí, para ello. Y la presidenta habló de ese nuevo pacto industrial limpio, ¿no?, que se pondrá en marcha dentro de los 100 primeros días, con el objetivo de apoyar a esas empresas y crear las condiciones adecuadas para lograr esos objetivos comunes que hablábamos antes. La descarbonización tiene que ser una materia de trabajo y también algo que tiene que estar en la agenda política de la Comisión Europea, y es cierto que echamos de menos en el discurso de la presidenta, bueno, pues que hablase de
eso que es tan importante como para Aragón, que son las infraestructuras, las conexiones. Echamos en falta que le diera la importancia que tiene, porque para nosotros es una pieza indispensable cuando hablamos de competitividad, porque es la columna vertebral, el transporte es la columna vertebral para que todas las empresas, todo lo que conlleva de ellas tenga éxito. Y no solamente para eso, ¿no? También, porque no solamente reduce esas barreras logísticas, yo creo que también sirve para fortalecer esa cohesión económica, pero también esa cohesión social, sobre todo en las zonas más despobladas. No podemos olvidarnos, por supuesto, de la agricultura. No me quiero tampoco meter en lleno en este tema que es intenso, pero sí que es verdad que el sector primario es algo importante, por supuesto que a nivel regional, pero yo diría a nivel nacional. La Comisión Europea yo creo que tiene allí una falta con el sector agrícola. Apostamos porque en esta legislatura los que llevan las riendas en la agricultura, que es una derecha, sepa y las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y, desde luego, ¿no?, apoyaremos todo lo que sea innovación y, por supuesto, una nueva PAC que recoja todo lo que reivindican el sector agrícola. No me pongo en este tema porque sí que es verdad que es una pasión que tengo también, pero no podemos alargarnos en el tema. La digitalización la ha nombrado Borja, creo que es algo muy importante, y el comercio exterior, Patricia, también lo ha nombrado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es el fomento de la innovación en las pequeñas y medianas empresas, es fundamental, crucial desde luego para esta economía, pero tenemos, ¿no?, que ponernos a trabajar por un Aragón, ¿no?, que sea o que siga siendo una referencia, la misma referencia que ha sido a lo largo de estos años, aprovechando sus potenciales, ¿no?, sus recursos naturales, que también son importantes. Y quiero también hacer incidencia a unos pilares básicos de esta confederación, ¿no?, como es el diálogo social, ¿no?, que creo que es importante a nivel nacional, y también, ¿no?, una clave principal a nivel europeo, donde tiene que estar presentes, porque sin el diálogo social no es posible muchas de las cosas que aquí se exponen. La transición digital y verde va a tener una influencia total en la creación de puestos de trabajo, y allí tendremos que sentarnos y aprovechar, ¿no?, ese diálogo social para crear ese objetivo sin pisarnos unos a otros, y, desde luego, claramente pensando en el bienestar de Aragón y de los trabajadores y de las empresas de la misma. Yo creo que Aragón ha experimentado un incremento social donde ha habido una necesidad de ayudas. Por eso yo creo que es clave ese diálogo social, para que la economía social no se vea dañada. Y también me gustaría apuntar, son líneas muy generales, pero yo creo que nos afectan a todos, la necesidad de vivienda, el problema que tenemos de vivienda, sobre todo en el medio rural. Yo creo que necesitamos una legislación europea que regule y que apoye a la legislación nacional, y que haga que esa necesidad de vivienda no sea o no tenga los datos que en estos momentos tienen, siendo un principal problema en este momento de los aragoneses. Esa estrategia de vivienda yo creo que ayudará a nuestros jóvenes también, parte fundamental de nuestra sociedad. Y nuestro compromiso es ese, el trabajar en el progreso, en el avance. Creo que lo decía antes, ¿no?, la competitividad sin esa financiación de la dimensión social no será nada, y con esa combinación es como tenemos que seguir avanzando. Desde mi persona, desde mi partido, seguiremos trabajando en esa línea por Aragón, por España, de manera global, siempre con sentido de Estado, e intentando, ¿no?, si es posible y nos dejan, de dejar al margen conceptos nacionales
que solamente llevan a que el Parlamento cierre puertas, ¿no?, hacia ese progreso y a ese avance que queremos para nuestra región y para nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos marcado un poco las reglas del juego y que es importante entremos ya al debate. Y antes de dar la palabra a los que estáis presentes, sí que os anunciamos que el próximo día 26 de septiembre celebramos la 8ª Cumbre por la Competitividad de Aragón, donde cada año buscamos un punto de inflexión, transmitir a la sociedad las principales carencias que demandamos las empresas y en esta edición el tema principal va a ser la innovación, porque entendemos que es la principal barrera que tenemos para mirar de seguir siendo competitivos. En España invertimos la mitad que Europa y creo que tenemos que ser conscientes que hace falta una unión público y privada para mirar que el talento, que la formación y la competitividad a nivel global pues sea importante. Con lo cual, ¿cómo veis vosotros? Porque los fondos europeos, aquí desde COE, en plena pandemia lo que hicimos fue una labor proactiva. Con las empresas recogimos más de 260 propuestas, las pasamos al Gobierno de Aragón y no hemos visto el calado que esperábamos de esas demandas empresariales, alineado con la digitalización y las propuestas verdes, pero que realmente los fondos europeos, y ahí sí que queremos hacer una crítica al mundo empresarial, no ha calado al nivel empresarial para suponer una dinamización, una reactivación, una orientación hacia los próximos, ya no años, sino décadas. Es decir, gran parte de los fondos europeos hemos visto que han ido destinados pues más a inversiones sociales o inversiones públicas que no a reactivar el tejido empresarial como esperábamos. Con lo cual, ¿cómo veis esta parte final de los fondos europeos? ¿Cómo podemos mirar todavía de reorientarlos o atraerlos para que supongan una agilidad más en el aspecto de innovación y de dinamización empresarial? Rosa. Bueno, yo creo que el debate de los fondos europeos viene ya de lejos. Yo creo que fue una herramienta que yo, por supuesto, como he dicho anteriormente en mi intervención, ha sido una inversión a proyectos sin precedentes, que se puede, como todo, se puede modificar o se puede reorientar a las necesidades que empresarialmente se tengan, pero es una ayuda, una financiación a proyectos que han hecho que Aragón lidere proyectos importantes. Y creo que es verdad que como decía Ángel, se han podido ver más orientados a otros sectores como pueda ser la tecnología que hay en los hospitales, pero es que la tecnología que hay en los hospitales haya hecho esas máquinas, ¿no? y esos proyectos. Quiero decir que todo sale de una empresa, o los programas de desarrollo urbano sostenible, bueno, pues eso también viene en esos proyectos de una empresa. Creo que lo importante es, por supuesto, recoger esas ideas que a nivel empresarial se tienen, dijéramos, como un hueco, dijéramos, un vacío para que la economía se vea reforzada, pero tenemos que, sobre todo, incidir de que esa financiación no se puede acabar en el 2027, como decía también anteriormente. Podemos aprender de lo hecho, podemos mejorar lo hecho, pero tenemos que mirar a un futuro con una nueva financiación y, sobre todo, tenemos que reconocer, ¿no?, que una financiación a través de los fondos europeos ha servido para que esos proyectos se pongan en marcha, porque si decimos que esos proyectos no han servido para nada, ¿cómo justificamos que queremos una nueva financiación? Podemos tener una mejor financiación, ¿vale? Pero tenemos que reconocer que esos fondos en Aragón han sido importantes. Bueno, pues gracias a esa financiación hemos tenido también una inversión en infraestructuras, ¿no? El pasado agosto creo que fueron 36 millones lo que se hizo para renovar, ¿no?, y mejorar la línea de Zaragoza-Huesca-Canfrán. Estamos hablando de que las redes transfronterizas es la columna
columna vertebral de esa competitividad de nuestras empresas. Bueno, pues esos fondos europeos también han servido para mejorar esas líneas. Y bueno, pues ligado a esto, que es cierto, ¿no?, que las infraestructuras para Aragón es importante, esas conexiones, ese Canfranc, esa TCP, ¿no? Bueno, pues son todo proyectos que desde nuestro partido hemos incidido para que tuvieran esa presencia, porque creemos que es importante y que gracias a esa financiación europea, ¿no?, se han podido beneficiar, se han podido mejorar y en línea y ponerlos, dijéramos, en esa estrategia europea para que sigan teniendo financiación a través de estos fondos. Con lo cual, yo creo que sí que tienen la importancia que decimos que tienen, sí que tienen la repercusión en nuestro territorio, pero sí que es verdad que necesitamos mejorarlos y necesitamos orientarlos hacia otras áreas o otros sectores que en cuestión regional veamos importantes. Brevemente, Borja, venga. Sí. Nada, yo muy breve. Sí que es verdad que existe una queja generalizada de que los fondos no están llegando a la economía real y, bueno, eso nos debería hacer, desde luego, reflexionar. Y luego hay una cuestión, yo creo que es fundamental, que está siendo la ejecución de estos fondos y la lentitud con la que se está operando en ese sentido por parte del Gobierno de España. Está costando que el dinero llegue, pero en parte los responsables es la falta de eficacia en la ejecución de esos fondos que provienen de la Unión Europea. Y además se corre el riesgo de que algunos de estos fondos los acabemos perdiendo. Sí, bueno, eso sería por mi parte. Bueno, como hay muchas preguntas sobre el público, empezamos ya el turno de debate y si queréis ya empezar alguien del público, Salvador Coret, que es el secretario general de COE CEPIME Huesca, tiene usted la palabra. Ahora, bueno, buenos días. Agradecer la organización de esta jornada, que desde mi punto de vista está muy bien. Y me gustaría comentar dos aspectos concretos. Primero, aprovechando que ambos eurodiputados estáis en la Comisión de Transportes, estamos especialmente sensibilizados por las conexiones transfronterizas. Se ha comentado la TCP, la travesía central, el Canfranc también, pero bueno, el Canfranc, diríamos, desde nuestro punto de vista, pues está muy bien que se termine, pero es una conexión no tan importante como la travesía central, que en principio pues podrá servir para transportar, diríamos, a lo grande, que es en el ámbito empresarial y en el ámbito comercial lo que realmente nos interesa. Este proyecto lleva años, estuvo como prioritario de los ejes europeos, de repente desapareció. Hay una fundación transpirenaica, que le cambiamos el nombre hace un tiempo ya, auspiciada por el Gobierno de Aragón, donde estamos los agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicales, y no sabemos para dónde tirar, porque la verdad es que llevamos años y años y años, decenas de años, y el proyecto no avanza. Se hicieron estudios con la parte francesa, con fondos europeos, pero el proyecto no avanza. Ahí me gustaría muchísimo que durante este mandato, durante estos 5 años, pues bueno, pudiéramos tener contactos pues con ambos, ya que ambos estáis, y pudiéramos intentar reafirmar, reactivar de alguna manera. Desde esta organización hemos estado en África, hemos estado en Portugal, hemos estado en París, intentando darle marcha, y no ha habido forma. Creemos que es un tema clave y bueno, y ahí sí que os pediremos ayuda y de momento pues opinión. Segundo tema que quería traer a colación. Desde las organizaciones empresariales hemos hecho hincapié, especialmente desde la Confederación de Empresarios de Teruel, de Soria y de Cuenca, en las ayudas por el tema de la despoblación. Gracias a la acción de estas y muy especialmente a la de Teruel, pues bueno, pues se ha logrado que haya una posibilidad de ayuda, que hasta el momento efectivamente se ha quedado en el 1%, cuando la posibilidad llega al 20%. Gracias a esa acción, aquellas ayudas que eran de ámbito regional pasaron a ser de ámbito provincial. Pero la provincia tiene que tener pues una despoblación por debajo del 10%.
Resulta que hay comarcas en la provincia de Huesca y alguna en la provincia de Zaragoza que estamos por debajo de ese 10%, especialmente en la zona pirenaica. Y ahí sí que me gustaría que nos dierais claves en su momento, ya sé que no es vuestra competencia exactamente, pero que sí que nos dierais claves para intentar durante este mandato que efectivamente se pudiera, las comarcas pudieran acceder. Porque, insisto, gracias a la acción, en este caso de Teruel especialmente, antes era regional, ahora es provincial. Nos gustaría que pudiera ser comarcal para que las comarcas del Pirineo y alguna más de nuestra provincia y de Zaragoza también, pues pudieran acceder a este tipo de ayudas una vez que, tal como se ha comentado, pues fueran de mayor cuantía, porque la verdad es que con un 1% pues poco podemos apoyar. Sí, pues bueno, en primer lugar, en relación al tema de la TCP, la Travesía Central del Pirineo, pues yo es lo que decía con Rosa, yo creo que tenemos una oportunidad única, por lo menos, de poner y de volver a poner el foco en este proyecto en Europa. Y es que estas cuestiones, y yo la sensación que tengo muchas veces es que veremos luego cómo avanza, pero lo que hay que estar es dándole impulso de forma permanente y buscando las vías, digamos, para tratar de activarlo. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie por nosotros. Quiero decir, igual nos damos contra un muro, pero desde luego hay que intentarlo por todos los medios y todas las vías posibles. Y nosotros estamos ahora en una posición buena pues para tratar de ofrecer y de poner sobre la mesa este proyecto, que creo que además tiene su razón de ser. Lo hablaba también con Rosa, es que tú si ves el mapa de la red básica de transporte de la Unión Europea, hay una isla vacía en todo lo que respecta desde España a toda la parte de Francia, central de Francia. Es decir, ahí hay una vía en la que no hay nada y que es una anomalía en lo que constituye la red de transporte, porque es una red mallada. Entonces, ahí hace falta que se ponga en marcha un proyecto, y además un proyecto que lo que hay que vender es que es una cosa absolutamente razonable y realista. Un túnel de 40 kilómetros, que es lo que se plantea, es que en los Alpes ya hay túneles, creo que son 3 de 50 kilómetros están abriendo para transporte. ¿Por qué sí que pueden conectar Italia y Francia o Suiza o lo que sea, y no España y Francia? Bueno, pues ahí hay que dar la batalla y hay que buscar todas las vías posibles para impulsar este proyecto. Yo, desde luego, abierto a hablar con vosotros, lo que sea, porque para mí este es un tema importante y me lo voy a tomar muy en serio durante la legislatura, yo creo que eso también, pero yo, desde luego, en la medida de lo posible, trataré de impulsarlo. Y luego, en lo que respecta a las ayudas al funcionamiento, pues yo, desde luego, porque estas ayudas, la autorización de la Comisión Europea creo que es por un periodo concreto y se terminará. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que exista una extensión para que Teruel siga pudiendo acceder a este tipo de ayudas. El compromiso del Partido Popular, desde luego, es absoluto, y en su programa electoral iba que si ganábamos las elecciones se aplicaría y se bonificarían esas ayudas hasta el 20%, o bueno, no sé exactamente la cuantía, pero vamos, yo creo que sí que la idea era bonificarla hasta el 20%. Trasladarlo a otras comarcas, pues bueno, esto es otra de las cosas que habrá que mirar, y yo, desde luego, abierto a trabajar, porque sí que es verdad que puede ser injusto que haya comarcas, por ejemplo, que estén en limítrofes con Teruel y que estén en la misma coyuntura, en la misma situación, y no tengan acceso a esta bonificación, ¿no? Al final ahí pues sí que habrá, desde luego, un trato desigual también, ¿no? en lo que respecta. Pero bueno, desde luego abierto a mirarlo. Bueno, por mi parte, desde luego, comparto el tema de la TCP. Con Borja, además, como bien dice, ayer estuvimos hablando precisamente para seguir haciendo hincapié, como se ha hecho. La TCP sigue estando incluida y ha recibido financiación, con lo cual puede seguir haciéndolo. Es cierto que son... Bueno, pues proyectos como es el Canfranc, que tiene una fecha de ejecución bastante lejana, como es el 2050, pero tenemos que seguir insistiendo para que se siga avanzando. Y en cuanto al tema estrella, ¿no?, de estos últimos días, y tal como hablamos también antes con el presidente de la Confederación de Teruel, bueno, pues no voy a entrar en términos que se han utilizado estos días, porque creo que estamos hablando de Europa y yo defiendo seguir hablando de Europa, pero es cierto que es una herramienta que sale de allí, ¿no?, que permite hasta un 20%, y que tenemos que seguir primero renovándola,
Pero sí que es cierto que igual que hay un compromiso para abordar la ampliación de ese porcentaje, tiene que haber también un compromiso y abrirnos todos, ¿no?, también a nivel de provincias, a que a lo mejor haya que tener otro concepto, ¿no?, otro índice que diferencie, dijéramos, las poblaciones con respecto a la necesidad de tener esas ayudas, como aquí apuntaba Salvador, en zonas como puede ser en la provincia de Huesca o en la misma provincia de Zaragoza, que tiene una despoblación que también, ¿no?, se podrían beneficiar de estos incentivos. Al margen del compromiso político que me consta que en esta semana, como hablábamos también al inicio, antes de iniciar la jornada que ha tenido la ministra con Cuenca, con Soria y con Teruel, hay un compromiso para estudiarlo, se han emplazado a ello, y sí que es cierto que también tenemos, como decía antes también con los fondos europeos, poner en valor qué ha supuesto. Es una herramienta más, ¿no?, que genera empleo, que hace que esas poblaciones puedan tener una dinamización, ¿no?, económica, pero sobre todo hay que poner en valor que si con ese 1% que nos quejamos hemos tenido esa ayuda de esos 40 millones que ha supuesto a las empresas en esas 3 provincias, en concreto casi 13 millones en Teruel, 15 millones en Cuenca, que ha sido la más, dijéramos, beneficiada, y 9,3 en Soria. Si esos 40 millones se han reflejado ese 1%, bueno, pues que toda negociación que supere ese porcentaje será bienvenida. Hablábamos antes del diálogo social, pues eso también forma parte del diálogo social, estas ayudas, y de eso también hay que hablar. Es que hay que hablar también de lo bueno y no de lo malo, también hay que hablar de lo bueno. Esas ayudas han supuesto 80.000, la bonificación de 80.000 contratos indefinidos, ¿no?, que ya existían, de 22.500 nuevos contratos y de 1.600 nuevos trabajos a través de la fórmula plana que los autónomos tienen y que tendrán y se seguirán beneficiando durante 3 años, si no me equivoco, que es lo que marcaba la norma. Yo creo que el compromiso está allí. Tenemos que trabajar no solamente por esa renovación, sino por ese porcentaje y, por supuesto, comparto que se pueda ampliar a otras zonas que tienen las mismas características o incluso algunas peor que donde se está en estos momentos aplicando. Bueno, pues veo que hay preguntas por aquí. Continuamos por ahí en mitad del pasillo. Sí. Luego vamos. Miraremos ser breves. Como veo que hay mucho debate, si somos breves con las preguntas y con las respuestas, nos da tiempo a responder a todas las cuestiones que vamos a tener. Gracias. Vale, seré breve, pues. Enrique Arcey, secretario de Organización de UPA Aragón, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Primero, bueno, pues gracias a COE por la organización de este evento y felicitar a Rosa y a Borja por sus intervenciones y, bueno, por su nombramiento como europarlamentarios, ¿no? Os deseamos, bueno, pues mucha suerte. Y bueno, desde UPA solamente, además, también deciros que os acompañamos en ese trabajo, porque para Aragón es muy importante que los aragoneses estemos en los sitios que tenemos que estar, ¿no? Y tú, Rosa, lo conoces un poco más, pero ya aprovecho para trasladárselo a Borja, que el secretario general de UPA Aragón, no sé si lo conoces personalmente, José Manuel Roche, es el secretario de Relaciones Internacionales de UPA Federal, es una persona que lleva muchos años en Bruselas, con la que podrás trabajar, seguro que él se te presentará pronto, si no, Rosa lo hará seguramente. Y en materia agrícola os puede ayudar a los dos muchísimo y bueno, os traslado su saludo, que él no puede estar hoy aquí en primer lugar, ¿no? Los dos habéis hecho referencia a todo el tema de la política agraria común. La política agraria común, todos sabemos la importancia que tiene. En primer lugar, tenemos que decir que es la primera política común que se generó en la Unión Europea. Lo segundo, que la importancia que tenía en cuanto a la dotación financiera que ha tenido, que ha llegado a ser de 40.000 millones de euros y que incluso a España le han llegado 9.000 millones de euros anuales, de ellos más de 400 millones de euros llegan a Aragón todos los años. No es pecata minuta, es una cantidad muy importante y muy significativa.
nosotros somos unos defensores a ultranza de la Unión Europea y de esta política agraria común, no de esta concreta, sino de toda la trayectoria que ha habido de la política agraria común, por lo que nos ha ayudado económicamente a los agricultores y los ganaderos y sus exigencias que ha tenido para poder percibirla económicamente directamente los agricultores, lo que nos ha podido educar y cambiar la mentalidad en muchos momentos a los agricultores y los ganaderos, que ha hecho que la agricultura y la ganadería en Aragón y en España acá haya cambiado muchísimo y creo que para mejor. Y eso nos ha situado al sector agrario y ganadero en unas posiciones, como estamos viendo en Aragón en estos momentos con el porcino. ¿Por qué? ¿Por qué exportamos tanto porcino? Porque somos muy buenos. Hay que decirlo, además, fuertemente, ¿no? Esas exigencias han hecho que las empresas aragonesas se hayan colocado en unos niveles de competitividad que bueno, pues son líderes y están manejando el sector pues bastante bien, ¿no? Habéis nombrado el tema de China, que puede poner en peligro algunas cosas, pero creemos que no llegará. Resumo, porque ha dicho que seamos cortos. Hay dos cuestiones. Además, en Aragón la agricultura es agricultura familiar y en un 98%. Esto es así, es como está configurada la geografía de Aragón, cómo son las explotaciones, y tenemos en estos momentos dos problemas. Hay muchos problemas, ¿no?, dentro de la agricultura y la ganadería, y me contestáis, siempre estáis llorando, pero es que es nuestra forma de estar, ¿no?, y de vivir también. Pero hay dos fundamentales. Por un lado, el relevo generacional. Todos los años el Gobierno de Aragón hace un esfuerzo total, brutal, porque se incorporen jóvenes, dotación económica, pero estamos viendo que se está quedando totalmente insuficiente. Pero a lo mejor porque nos estamos equivocando, porque a lo mejor en vez de incorporar jóvenes lo que tenemos que empezar a pensar es en dar salida digna a la gente mayor del campo, que no se pueden jubilar, que en tiempos, yo recuerdo que desde la Unión Europea había planes de jubilación y de relevos generacionales para que estos jóvenes se pudiesen incorporar, pero dando una salida a la gente mayor, ¿vale? Entonces, estamos trabajando por incorporar a jóvenes, pero sin pensar en la salida que tiene que tener la gente mayor del campo, cómo pueden salir dignamente, porque las pensiones de estos autónomos son totalmente ridículas. Eso por un lado. Y por otro lado, y digo porque las dos cuestiones que voy a plantear afectan a la despoblación. Y por otro lado, bueno, han desembarcado en Aragón ya desde hace unos años los fondos de inversión. Los fondos de inversión van a cambiar por completo el paisaje de Aragón. No me refiero al paisaje de árboles, sino de cómo demográficamente puede cambiar y cómo puede afectar incluso a la propia industria, en este caso la que yo más conozco, que es la industria agrícola. Es decir, estamos pasando de... Podemos tener agricultores pequeños en Aragón de 5 hectáreas, que pueden ser agricultores. Podemos tener agricultores medianos de 50 hectáreas, que siguen siendo agricultores. Podemos tener agricultores un poco más grandes de 200 hectáreas, que siguen siendo agricultores y que siguen viviendo en La Naja. O podemos tener agricultores de 1000 hectáreas que pueden vivir en Sádava. Pero lo que no podemos tener es agricultores que tengan 14.000 hectáreas y que vivan en Londres. Eso es lo que en Aragón no podemos tener. Y este va a ser un problema muy, muy, muy importante, ¿vale? Entonces, esto al Gobierno de Aragón creo que se le escapa, creo que al Gobierno Nacional se le escapa, y creo que estas políticas de proteccionismo, aunque esta palabra no nos gusta mucho en la Unión Europea, tengan que salir de políticas, creo que de la propia Unión Europea, y que sea la Unión Europea la que, digamos, nos proteja ante este problema que va a ser y está siendo el problema de la agricultura y la ganadería en Aragón. Estas dos cuestiones. Gracias. Para agilizar el proceso, si queréis, que me conteste uno y así vamos alternando las respuestas y evitamos duplicidades, porque veo que ambos están muy alineados y ya nos gustaría que este espejo político hiciera efecto imán hacia otras... Bueno, me voy a callar. Hacia otras... Pero bueno, con lo cual elegir uno de los dos, que da gusto ver ese grado de alineamiento. Rosa, si quieres. Bueno, por hacer broma, vendremos dentro de 6 meses para ver si esa alineación sigue. No, es una broma, ¿eh? Se intentará que sí, la línea y el compromiso es ese, por lo menos el espíritu, ¿no? Por mi parte. Si contesto todo lo que pienso, me alargo, que me echáis de aquí. Totalmente de acuerdo con el tema de dignificar el sector y, desde luego, en todas las exposiciones que has hecho, desde el tema de la jubilación para incorporar a los jóvenes, tiene que haber una salida para que entren otros. El tema de lo de las jubilaciones es un debate a tratar, que yo creo que es más largo, o para hacerlo con un café, ¿vale? El tema de las jubilaciones penosas de los agricultores, tiene que haber fórmulas o tiene que haber exigencias también. La incorporación, repito que es un sector estratégico, es un sector que acompaña el crecimiento económico de empresas, por
esa innovación en la agricultura y, por supuesto, me alegro del discurso, de la importancia que tiene la agricultura, pero también de no darle la espalda a Europa. Hemos tenido un populismo exagerado con el tema de la agricultura, hemos tenido una utilización política del descontento del sector, de las necesidades del sector, que desde luego no pueden solucionarse dando la espalda a Europa. La Unión Europea, la PAC, no nos olvidemos que viene de Europa, y sí que aquí también, cada vez que encienda el micrófono, yo voy a hablar de los fondos de inversión, ¿no? Y los fondos europeos. En la agricultura, en la modernización de regadíos, ha hecho que tengamos una comunidad autónoma, una provincia en concreto, Huesca, que es líder nacional en la inversión a través de fondos europeos en la modernización de regadíos, con lo cual eso es otro ejemplo, dijéramos, de lo importante que es la inversión en los sectores estratégicos, en este en concreto, en la agricultura tan importante para nuestra región. Juan Ciércoles es presidente de COE Teruel, con lo cual entiendo que por alusiones quiere hacer alguna matización, alguna pregunta. Pues sí, la verdad que sí, por alusiones y en este caso, pues, ¿qué remedio me queda hablar, no? Porque somos la provincia de moda en esta semana. La verdad que yo no pensaba que iba a tener tanto micrófono, como dice Rosa, que cada vez que coge el micrófono, pues trata de aprovechar. Por alusiones, y concretamente yo entiendo a mi compañero de Huesca, lo entiendo perfectamente. Micrófono que coge, micrófono que reivindica que tiene que llegar. Pero hay una cosa que nos quede claro a todo el mundo. Nosotros tenemos hasta el 2027 y tenemos la posibilidad, porque nos ha avalado Europa, de que podemos tener hasta un 20% de ayudas al funcionamiento, ¿vale? Ahora mismo tenemos un 1%. Si ustedes se creen, todos los que están aquí, que alguna empresa va a venir a la provincia de Teruel con un 1%, lo siento, pero están equivocados. No viene ni Jesucristo. Así de claro. O sea, o nos ponemos las pilas, hacemos los deberes y en el 2027 podemos levantar y poner la pica en Flandes y decir que han venido empresas, o si no, Salvador, ni Huesca, ni Teruel, ni Cuenca, ni Soria tendremos ayudas al funcionamiento. Así de claro. Gracias. Bueno, pues yo creo que ha estado claro y no saltamos a Carmelo González, que es presidente de la Comisión Nacional de Transporte, con lo cual seguro que nos hace alguna pregunta de interés relacionada pues con un sector estratégico para Aragón. Nada, muchas gracias a COE por la organización y a los eurodiputados, porque me alegra mucho saber que estáis en la Comisión de Transporte, con lo cual os daremos la paliza, seguro. Hay unas cuestiones importantísimas. Me ha alegrado, me parece que ha sido Borja el que ha dicho que vais a pensar en las empresas. No se puede legislar como se está legislando sin hablar con las empresas. Es inasumible la burocracia que hay que hacer, me da igual, yo hablo del sector de transporte, me da igual cualquier sector. O sea que si vais a simplificar, enhorabuena. Dentro de 6 meses o 7, 8 nos volveremos a ver. Hay cuestiones que se han quedado en el tintero. Armonización. La normativa que iba a armonizar el sector de transportes se quedó parada con las elecciones, con lo cual España es un país exportador. La flota de transportes, me da igual. Tengo aquí por detrás, me están soplando también el tren, no, también el tren. O sea, el transporte en sí nos tenemos que posicionar en el centro de Europa. Si no hay armonización en cuanto a normativas, a medidas, estamos muertos. Se paró la ley, pues yo os pediría que la avancéis en esa línea, que tratéis de avanzar. Lo mismo que había un Real Decreto, una directiva de movilidad que también se paró en cuanto a tiempos de tránsito. Y aprovecho, y vuelvo a decir, no sé quién legisla. España no va a poder transportar animales vivos. Es más complicado transportar animales vivos que personas. Parece una tontería, pero es inasumible. Se nos corta, ya no sé si es Alemania, Francia, Italia, quien está cortando los tiempos de tránsito del transporte. Con lo cual, sí os pediría que ya que estéis en la comisión, aprovecharemos para dirigirnos a vosotros para que penséis en que España es periférico, el potencial que tiene España en transportes, me da igual, si es por carretera, por ferrocarril, que lo tendremos que potenciar,
porque como también nos faltan recursos humanos, es una de las opciones, subirse al tren para posicionar en Europa. Entonces, animaros a pensar en el sector de transporte. En Aragón somos una potencia logística. O sea, Zaragoza en concreto, para que sepáis, en España la media son 3 camiones por empresa. En Aragón esa media pues está mucho por encima, estamos hablando de cientos de unidades. Os daremos la paliza, agradeceros que estéis aquí y nos volveremos a ver. Y era simplemente esos matices que os focalicéis ahí, por favor. Sí, pues nada, muchas gracias y sí, yo creo que, bueno, que es lo que decía, que el hecho de que estemos 2 aragoneses en esa comisión pues da buena cuenta, ¿no?, de lo serio que nos tomamos los temas de transporte, pues somos conscientes de la importancia que tiene la logística y también para atraer empresas, digamos, a Aragón, porque tener un buen sistema de transporte es fundamental y prioritario para cualquier empresa. En lo que dices de la armonización de la ley, directiva de movilidad y demás, quedamos, yo por mi parte desde luego quedo abierto a que nos veamos, a que hablemos, a ver cuál es el estado actual de la cuestión y por supuesto pues a trabajar con el tema del transporte de animales. Pues sí, esta la verdad es que es la típica propuesta que a nosotros nos desconcierta mucho. Sabemos que es capital para España. Hablamos de que se plantea incluso la propuesta de la Comisión que los cerdos, el porcino o el ganado no pueda trasladarse a más de 30 grados de temperatura, lo que aquí en España pues sería una absoluta locura. Es decir, que para ir al matadero tienes que ir con aire acondicionado. Bueno, pues quiero decir, la verdad a mí pues obviamente me cuesta algo entender esa perspectiva. Vamos a estar muy encima, el Partido Popular Europeo ya sabe, ya tiene conocimiento de que para nosotros es un tema muy importante y la vamos a seguir muy de cerca porque, bueno, es una cuestión de cajón para mí. Y yo creo que es muy importante para Aragón que tengamos ambos en la Comisión de Transportes, lo cual enhorabuena a ambos por haber metido esa cuña, porque creo que nos va a influir mucho para las conexiones de Aragón, que es un tema capital. Ángela Laguna, experta en innovación, con lo cual seguro que nos hablará de un tema relacionado. Bueno, en primer lugar, un verdadero lujo tener a las 3 personas que, además de a Jorge toda la vida, pero ya a COE, pero a las 3 personas, a 3 aragoneses, como Patricia, Borja y Rosa, por orden de intervención, en Europa y bueno, y que nos representéis. Me muevo al mundo industrial, Jesús, al mundo industrial porque bueno, soy ingeniero industrial y en el ámbito, en primer lugar, muy importante que por fin Europa siga los pasos de Aragón, que lleva muchos años teniendo una ley de industria y para reindustrializar, me parece crítico. Y voy a poner ahí un punto de preocupación. Como empresaria, como directiva, me preocupa la competitividad industrial, empresarial y la sostenibilidad. Todas las directivas europeas actuales vinculadas a sostenibilidad, CSRD, CS3D, están teniendo un cierto retraso en la aplicación porque en ámbitos de gobierno corporativo lo que se está viendo es que Europa está siendo mucho más ambiciosa que nuestros potenciales competidores, como ha comentado, ha dicho Patricia inicialmente, Estados Unidos, China, India. Yo acabo de volver de la India y bueno, los que la conozcáis pues ya sabéis lo que es la sostenibilidad en la India, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no pretendo yo decir que tengamos que dejar de cumplir con lo que sea idóneo desde el punto de vista de sostenibilidad, además de económica, que hay una parte de sostenibilidad económica, ambiental y social, pero sí que es cierto que con ese afán regulatorio que también habéis mencionado de la Unión Europea, pues quizá estamos teniendo problemas o se están generando algunos problemas en cuanto a competitividad. Me gustaría saber cuál es la posición respecto a esto de la nueva Unión Europea, del nuevo Parlamento y en particular de la vuestra como partidos totalmente representantes, ¿no? Sí, pues nada, pues muchas gracias.
Y es cierto, es una realidad que yo creo que es lo que trataba de expresar anteriormente, que en todos estos temas, digamos, pues de regulación, a nivel de sostenibilidad, de otros tipos de derechos, que estamos muy a la vanguardia, pero que en muchas ocasiones pues nos genera importantes desventajas. Tenemos que competir en un mundo global y es importante que la Unión Europea pues saque la patita y ponga sobre la mesa, yo creo, cuál puede ser el camino, pero desde luego cualquier propuesta que se quiera sacar adelante, yo creo que tiene que ser llegando desde luego a un acuerdo con el tejido empresarial y teniéndola bien atada. Es verdad que en la última legislatura pues se sacó adelante alguna propuesta que pues la de responsabilidad social corporativa, la directiva, pues bueno, pues sí que es verdad que puede tener un coste importante para las empresas y veremos. Quiero decir, el Partido Popular Europeo, pues en ese sentido, quiero decir, ya sabemos dónde estamos cada uno, qué papel jugamos, de nosotros pues de contrapeso a algunos excesos que se planteaban desde la izquierda. Pero hay que tener en cuenta que la pasada legislatura existía una mayoría alternativa formada por The Left, que es el grupo de la izquierda, los verdes, socialdemócratas y liberales, que son muy progresistas en este tipo de cuestiones, que ganaban con ellos una mayoría. Entonces, el Partido Popular en muchas materias, y mucha de la política en materia de medio ambiente, que la PAC, que podemos considerar que se ha caído en determinados excesos, han venido condicionados en gran parte por esa mayoría alternativa que había en el lado izquierdo. Yo creo que ahora hay una Europa diferente, un Parlamento Europeo diferente, y que algunos cambios en ese sentido se van a percibir. Obviamente, bueno, pues Europa va a estar a la cabeza en muchas de estas cuestiones, pero yo creo que las cosas se van a hacer de otra manera. Tenemos una pregunta aquí en tercera fila. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar me presento. Mi nombre es Javier López Capapé y soy presidente de la Asociación Europa Unión Zaragoza y miembro de la Junta de Europa Unión Frankfurt. Es que esa asociación en las buenas democracias solo funcionan si hay participación ciudadana directa. Europa Unión Frankfurt es un grupo de 180 personas donde hay miembros de toda la estructura de la ciudad. Empresarios, especialistas, abogados, miembros del Banco Central Europeo, miembros de las instituciones y representantes de todos los partidos políticos, todos aquellos democráticos. Bien, y tenemos siempre las puertas abiertas a hacer preguntas y participar con el gobierno institucional de forma positiva, constructiva, aportando cada miembro su experiencia. Bueno, esta asociación existe ahora también en Zaragoza, estamos trabajando con algunos progresos, aunque sea de forma muy discreta. Muy discreto porque hasta que no se materialicen, pues para qué hablar de ello. Y solamente brevemente dos aportaciones. El tema del corredor en el centro del Pirineo. Yo lo llevo escuchando ese tema desde finales del año 80, con el famoso libro blanco del transporte. Es un tema político y todavía sufrimos de él porque Aragón no tiene prácticamente fuerza política, porque ahí tenemos dos competidores, que es Cataluña y el País Vasco, que siempre van a hacer cualquier cosa para evitar perder la competitividad que los actuales pasos fronterizos les proporcionan. O sea que en esta legislatura, Borja, os animo, y Rosa también, pero no hay nada que hacer porque estas dos fuerzas van a seguir teniendo mucha fuerza política, es un problema político. El tema de la despoblación. Bueno, pues el tema de la despoblación, he oído a los representantes de la COE, pero yo les animaría también a participar y ser más dialogantes con otras iniciativas ciudadanas que están trabajando a favor de ayudar a estas regiones. Es un problema no solamente político, sino administrativo. Siempre se plantea desde las famosas NUTS, la nomenclatura europea territorial, que es la número 3, y por ahí nunca se va a solucionar el problema. Se está intentando desde hace muchos años y nunca se va a solucionar. Solamente se solucionará si se presentan propuestas a Europa a través de las NUTS no administrativas. No voy a entrar en detalles, ¿no? Y respecto a los fondos, bueno, yo me preguntaría si alguien me puede contestar, porque hasta ahora el gobierno español, tanto el PSOE o del PP, me da igual, nunca ha sido capaz de superar más del 40% de los fondos disponibles en el más amplio de los sentidos. Yo creo que habría que empezar
por ver qué procesos de falta de eficiencia y efectividad se aplican dentro de la Administración General del Estado y con las comunidades autónomas para poder tener acceso, si no al 100%, pero hombre, por lo menos al 70-80% del dinero que está ahí y que están esperando que lo pidamos. Vale, gracias. Gracias, Javier. Como ha pedido la palabra también el decano del Colegio de Ingenieros Industriales y presidente de la red de corredores, que seguro que estará alineado también con la travesía central, casi le damos la palabra y agrupamos las preguntas para que Rosa y Borja puedan responder, para ir acabando ya pues este foro de debate, porque la verdad es que Europa nos da mucho juego y hay muchas preguntas. Salvador. Nada, muy fácil. Yo simplemente presentarme. No conozco personalmente a Rosa, sí conozco personalmente a Borja porque hemos trabajado conjuntamente en una sociedad anónima, privada, que eso no lo has nombrado en tu currículum y que es importante. Y bueno, simplemente decir que como decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, me ha tocado, tampoco ha sido una cosa voluntaria, pero sí lo acepté perfectamente, liderar un proyecto nuevo. O sea, tenemos que olvidarnos de todo lo que tú has comentado, pues desde el 2011, pues en un momento determinado y por tener muy poca fuerza, la travesía central del Pirineo perdió, y perdió con toda la razón, pues porque el planteamiento era imposible, por mucho que fuéramos a París, autoridades, los presidentes de Comunidad Autónoma de Aragón, del color que sea, pero fundamentalmente PP-PSOE, que es la clave y es donde tenemos que trabajar de una manera conjunta, ni monta ni no monta tanto. Entonces, ¿qué hemos pensado? Hemos visto que hay que agrupar y aglutinar y hacer un proyecto europeo transautonómico. O sea, no tiene sentido que como Aragón pidamos una cosa, porque va a ser imposible. Ya se pidió en el 2011, se hizo un esfuerzo brutal y no sirvió de nada. Francia no quiere permeabilizar el Pirineo, no quiere, porque el Pirineo ha sido siempre una barrera natural y va a seguir siendo siempre. El propio agricultor lo tiene clarísimo, con lo cual o hacemos un proyecto transautonómico y transeuropeo y no hacemos nada. Ahí estamos COE, está CEPIME, está Cámara, están grandes empresas, acabamos de empezar y a mí me toca liderarlo, un proyecto que se llama corredores.eu, que lo único que pretende es hacer y desarrollar redes europeas de transporte, que incluyen energía y telecomunicaciones. En esa fase nosotros tenemos la gran oportunidad de que tanto Valencia y muchas regiones del Mediterráneo y muchos puertos como Algeciras, como Sines en Portugal, están muy interesados, por supuesto, en Zaragoza, capital, como una gran red, pero tenemos la gran oportunidad y la difícil oportunidad de intentar buscar infraestructuras. Como ha dicho muy bien Rosa, sin infraestructura de transporte no hay nada. El otro día, hablando con Costco, pues ellos pueden llevar mucho porcino a Tarragona, pero no pueden llevarlo a Valencia, pues por problemas de una infraestructura del siglo pasado. Entonces, yo me conformaría con tener una presencia de la sociedad civil en Europa, porque así se ganan las películas y hay que hacer una fuerza importante, y ya contábamos con los anteriores porque lo acabamos de desarrollar, con Isabel, como con otros eurodiputados, pero en este momento yo creo que tenemos dos personas brillantes, porque yo a Rosa la conozco desde que me incorporé, cuando te nombraron pues, delegada del Gobierno, y nosotros pues tenemos gente muy buena, muy brillante a nivel profesional, tanto ingenieros de caminos, sobre todo en la parte ferroviaria, porque es un desconocimiento general, es muy difícil dominar los desarrollos de corredores ferroviarios, sobre todo, porque es como para hacernos una idea, como una carretera, pero encima tiene una superestructura que incluye pues, bienes de equipo, incluye tractoras, incluye electrificación, incluye anchos de vías diferentes. Es un tema muy difícil de resolver y nosotros pues, queremos ir de la mano. Por supuesto, tiene que ser el desarrollar corredores ferroviarios intermodales para que realmente España sea esa gran plataforma logística donde la carretera es prioritaria, porque la carretera tiene que tener sus tramos de recorrido, pues una acción de 150, 200 kilómetros de radio, y a partir de ahí, pues con todo el mundo de la sostenibilidad y en la energía verde tenemos que tener grandes redes de transporte. Los lobbies en este país, pues todas las empresas y todas las comunidades autónomas no son los solidarias que somos los aragoneses, como sabéis, pues hay otras autonomías que no lo son, pero surge esa necesidad. Entonces nosotros primero, y corto ya, es conocernos, estar a vuestra disposición en nombre de todos los que yo os he dicho, y fundamentalmente pensar
que hay que hacer una red de transportes, no hay que hacer un corredor por un lado y otro corredor por otro, hay que hacer una red, que eso es lo que nos revitaliza a España y todo lo que viene por el Mediterráneo que pueda salir por el Atlántico, y eso es vital. Hay mucha gente interesada de toda España, muchas comunidades, y dar ese mensaje de proyecto transautonómico y transfronterizo, porque si no, no haremos nada. Gracias. Gracias, Salvador. Pues para ir acabando, pues acabáis los dos con las últimas alegaciones y ya acabamos. Venga. Bueno, pues sí. Empiezo por el comentario, digamos, de Salvador, que es verdad que nos conocemos mucho. Y en ese sentido, quiero decir, no puedo estar más alineado y tengo la misma visión que tú. Yo tengo claro que obviamente nosotros podemos tratar de mover este proyecto en Bruselas, pero lo queremos hacer de la mano pues, de la sociedad civil, y en la medida de lo posible habrá que implicar a más instituciones. Y también, la verdad, es un tema que el propio Gobierno de Aragón lo tendrá que poner en su lista de prioridades para tratar, digamos, pues de ganar más impulso político con otras comunidades autónomas y que esto trascienda. Y, por supuesto, el Gobierno de España. El Gobierno de España, pues la realidad es que hoy no tiene el más mínimo interés en este corredor. Es una pena. Es verdad que por una cuestión política, como me comentaban en la primera intervención, pues tenemos ahí el corredor el País Vasco y Cataluña, y ellos son los que han condicionado el transporte en este país de forma permanente. A ellos no les interesa que haya un corredor central, pero también hay que entender que esto es una anomalía. Es decir, no puede haber una lista sin corredor ferroviario, un espacio tan grande sin ningún corredor ferroviario y que el Pirineo se convierta en una cordillera no permeable. Es que no, quiero decir, no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, eso es lo que hay que tratar de trasladar y que cada uno convenza a quien tiene que convencer. Yo, desde luego, haré mis deberes por mi parte, Rosa tendrá que hacer sus deberes por su parte, y entre todos pues tratar de impulsar el proyecto en la medida de lo posible. Y los fondos de ejecución, pues sí, que el nivel de ejecución esté en un 40% de media, pues mal, algo se está haciendo mal desde el punto de vista de la Administración y habrá que mejorarlo. Pues ahí es lo que yo te puedo decir. Desde luego, si se acuerda a nivel europeo que llegue una cantidad X y luego las administraciones públicas no son capaces de gestionar ese dinero, pues las cosas no se están haciendo bien y habrá que poner los medios. Bueno, pues yo creo que empezaré por el mismo orden, ¿no? Ya no tenemos que llegar a los 6 meses, ya hemos tenido el primer punto de ese encuentro, porque no es verdad que el Gobierno central no se lo toma en serio, para nada. Hay una importante inversión también. Yo no digo que sea la ideal ni la necesaria, pero desde luego ha habido una inversión importante en infraestructuras. Los deberes los haremos a nivel autonómico también, Borja. O sea, porque a nivel de infraestructuras también está en la red de Aragón, ¿no? Entonces, no todo es competencia del Gobierno central. Y yo creo que por parte de Salvador, en 2 minutos, nos ha resumido muy bien las necesidades, ¿no? Y las líneas en las que tenemos que trabajar. Esa red es importante, esa red de transporte, ¿no? Esos lobbies, ¿no? Que a veces tenemos que sortear, ¿no? Teniéndolos en cuenta, pero comparto el tema de la sociedad civil. A veces es verdad que nos tendríamos que implicar un poquito más. Es un tema que a la sociedad civil le puede aburrir, porque es cierto que las noticias que en los medios de comunicación trasladamos, vemos que es un proyecto, porque lo es, de las antípodas, y llega un momento que si no los hacemos partícipes, pues se aburren ya de ver la noticia, con lo cual, por supuesto que encantada de tener, ¿no? esa conexión, ¿no? Y esa colaboración contigo como decano y como presidente de la red de corredores, a total disposición. Y con respecto a lo que comentaba Javier López, me parece que ha dicho, bueno, pues comparto un poco las ideas que
que has dicho, ¿no? Un poco el espíritu de tu asociación, que tengo que reconocer que no la conozco. También me pongo a disposición de ella. La importancia de la participación ciudadana yo creo que es muy importante. Bueno, lo hablábamos ahora en transporte cuando nos referíamos a esa sociedad civil, pues yo creo que también en lo siguiente. Y esa crítica, dijéramos, a ese, no, crítica constructiva, entiendo que todo, aquí lo dicho, es una crítica constructiva y tenemos que recibir y mejorar. Y comparto además, porque esa necesidad que hemos dicho al inicio y durante la jornada de rebajar la carga administrativa, burocrática de las empresas en todos los proyectos que ahora, todos los proyectos europeos que están en marcha, los fondos, todo dijéramos que genera, dijéramos de lo que hemos hablado esta jornada, también está esa rebaje de esa cantidad, ¿no?, sin mesura de la carga administrativa está precisamente en ese procedimiento. Yo creo que uno de los inconvenientes que hay, que hace que llegue tarde, ¿no?, o que no llegue lo suficiente, es un poco no solamente en la legislación, sino en la carga burocrática, y yo creo que eso lo tenemos que aplicar a todo administrativo que tiene desde el ciudadano, desde la empresa, desde la administración. Creo que tenemos que dar una vuelta a eso y también, y ahora me viene a la cabeza, no lo hemos hablado porque yo creo que no se puede hablar de todo, esa ley de contratación pública que también habría que darle una vuelta porque también pena de esa carga burocrática y, por supuesto, de esa dificultad a la hora de concursar a proyectos interesantes y a esa colaboración público-privada tan necesaria y como herramienta también de futuro. Bueno, pues finalizamos ya. Hay una definición de la satisfacción que dice que es la realidad menos las expectativas. Teníamos muchas expectativas, pero creo que la realidad ha superado con la magnífica ponencia de Patricia y los dos grandes representantes que tenemos, Aragón y España, en Europa. Con lo cual estamos seguros que estos próximos 5 años van a trabajar mucho y que esperemos que la Europa del 2029 sea mucho mejor que la del 2024 y en gran parte gracias a dos aragoneses como Rosa y como Borja. Muchas gracias.